cuando quieras. Pues bienvenidos, queridos polizones, una vez más a estos directos en diferido del camarote de Darwin. Y para los que estáis en directo, pues un saludo porque os habéis levantado y estáis aquí un sábado a Directo en mediodía para diferido. directo en diferido, ¿eh? Esa es nueva, muy buena, Guille. Esa es nueva, muy buena, ¿eh? ¿Has visto? Bien tiradita. Ya se ha jorobado la presentación. Acabamos de empezar y ya nos hemos cargado la presentación. Hoy Bueno, venimos a pero tope. gracias por estar ahí, por seguirnos, por estar con nosotros. También a los que estáis en el directo de verdad, que estáis aquí en el chat apoyándonos. Y como siempre, ya sabéis quiénes somos. Somos Laura y Guille, aquí en vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y también está Y nada, hoy Taulfo, tenemos ¿no? tema. Y Ataulfo está aquí, aunque no lo veis los que estáis escuchando el podcast, pero si vinierais al directo en su momento, veríais a Y Ataulfo aquí veríais lo presente. adorable que es. Está, sí, peludito, suave. Muy majo él. Por cierto, a los Y hoy tenemos polizones en tema diferido os dicen por aquí buenos días en directo diferido. O sea, la gente del en directo directo. también nos está mandando los del chat saluditos a los del diferido. Así que tenemos Ya aquí he una acuñado algo especie que no quería. de salto del tiempo que podemos hablar algún día de ello. Sí. Eso para el día de los viajes en el tiempo ya tenemos el tema, ¿no? Molaría. Por cierto, Directos en diferido. yo creo que Guille no se ha enterado, pero se está forjando una colaboración para algún charlando interesante. Así que luego ya que me pregunte cuando Es se acabe el secreto. programa. Es secreto Es porque secreto. no lo Vale, sabe vale. nadie, solo yo. Alto secreto. Vale. Bueno, Está. Lo que tiene estar enfermo, gente. Si me veis un poco raro es porque eso, estoy enfermo, así que, pero bueno, sí. hoy tenemos tema con chicha, a pesar de todo. Y traemos tema con polémica, ¿no? Tema que ha dado la vuelta en las noticias esta semana, se ha estado oyendo bastante. Sí. Y bueno, el programa ya lo habréis visto, se titula La polémica de las cotorras. Chan, chan, Es que no chan. Aunque sé, suena no un sé poco si lo como a sabéis. señoras del visillo Sí, ahí. Ahí las señoras que. señoras. La señora del visillo. Bueno, todos vamos a situarnos un poquito. No sé si la gente lo sabe que hay una especie invasora que no sé si está seguro que la habéis visto, que son las famosas cotorras argentinas. También hay otra especie que son las cotorras de Kramer, pero las que más vemos, las de Kramer tienen el pico rojo, estas tienen el pico así pues, de un color naranja pálido. Voy a pasar una imagen para que las veáis. Vale, voy a pasarla por el chat, pero luego Laura Sí, se la la quiere pongo poner yo. Pero en vamos, que grande. aunque estéis escuchando, sabéis perfectamente de qué cotorras hablamos porque son Estas unos cotorras pajaritos. verde esmeralda, sí, muy Sí. bonitas, muy brillantes. Y, y esto, mira, dice Fon que la cotorra de Kramer le apareció en el examen de Oppo. Bueno, ahí las tenéis, ¿vale? Son unos loros, unas cotorras chiquititas, miden allá como unos 20 centímetros, sus alas de punta a punta son unos 30, son muy chiquititas, muy adorables, tiene un pico así naranjita, el pecho un poco un verde más clarito, y pues son adorables, son muy bonitas ellas. Sí, ¿Cuál es el pero problema que tenemos? Que son un montón. Y dices, bueno, si sí, fueran un montón, no es problema. El problema es que especies son una invasoras. gente que son especies invasoras, pero aparte, uno de los grandes problemas es que montan esos nidos, que para que lo vea Laura, que le voy pasando los links, Ahí está. montan esos nidos comunitarios porque estos aves, hay aves que viven, generalmente muchas aves tienen su propio nido con su propia, para poner huevos, pequeñito y autónomamente para él y su pareja, o ella y su pareja, ¿no? Macho y la hembra. Pero estas aves montan unos nidos bastante grandes, comunitarios, en los cuales hay muchos nidos agrupados en una gran comunidad de vecinos. ¿Vale? Sí. Ellos es una manera de Cotorras, protegerse. vecinos, cotorreando también ahí, como en Aquí no hay quien viva, ¿no? Un poco de ese estilo, cuando hacen Sí, las puede haber hasta reuniones. entre 50 y 100 individuos en un solo nido. O sea, fijaos, pedazo comunidad de vecinos. Sí, sí, Las sí. reuniones vecinales son la caña. Son Entonces, enormes. Eso tiene que pesar. sí, 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 pues pesan, fijaos, pueden pesar hasta 200 kilos, que es una brutalidad, y los podéis ver, no es tan difícil de ver. Por ejemplo, aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, se ven muy bien. Son bastante grandes, ya os digo que, digamos que de punta a punta, de un brazo, ¿vale? Si abrís los brazos de un dedo a otro, ahí estaría el tamaño. Le pasa a Laura en la imagen para que seguramente los habéis Bueno, reconocido, porque si ahí vais, está. los pinos les gustan mucho, porque los pinos, como son muy cerraditos, Ah, son muy estables y utilizan las pajas de los pinos, las hojas, para hacerlos, ¿vale? Aunque usan ramas y tal, les gusta mucho porque son muy cerrados y soportan muy bien el peso. Entonces, los pinos les encanta, aunque se ha visto en todo tipo de árbol,
¿de acuerdo? Pero cuanta más cerrado tenga, digamos, la parte de las ramas, mejor soporta todo ese peso. Así que seguro que los habéis visto y si vais en Madrid, hablo de Madrid, si vais por el Retiro, por la Dehesa, por la Complutense, por la Casa de Campo, los vais a ver, pero seguro. Son muy fáciles de identificar porque aparte no son chiquititos. Claro, ¿cuál es el problema? Dice, una favela de cotorras, dice Gonzo. Dice, pues sí, era una especie de favela, ¿no? Es ahí como Muchísimos, todos ahí juntos. Claro, el están ahí problema todos es eso, que están muy agrupaditos juntos y que son muy grandes. y son muy grandes. ¿Qué pasa? Que días de viento, o Filomena, por ejemplo, ¿no? Que nos pasó Uy, factura, es verdad. eh, pero sobre todo días de viento, pues buenos días que nos están diciendo ahí. Pero bueno, días de viento es lo complicado. ¿Por qué? Madre Porque al mía. poco que esto Comparado ceda, con el bombero, se mira. cae. Hemos pasado una foto con un bombero y ahí veis pues que el bombero es que podría, si le cae eso encima, lo mata. O sea, es que son 200 kilos a plomo de nido. Y dicen, no, es que son paja. Ya, pero esto es como el chiste, que pesa más un kilo de paja o un kilo de plomo. Pesan lo mismo. Es un kilo Si te y no. caen 200 kilos, aunque sean de ramitas y paja, son 200 kilos. Sí, sí, O sea, sí, te va a sí. pegar un buen mochazo y te puede caer, pues imagínate, en la Complutense, que la gente en verano es muy nada estar debajo de los árboles o en las zonas verdes, y de repente, pum, te cae un mochazo de esto y adiós. Sí, sí, sí. La verdad. Pero O sea, lo hacen también en su donde ellos hábitat son natural. autóctonos, en su Claro. hábitat natural también lo hacen, ¿eh? Claro, Es porque una es cuestión que de protección. estas aves no deberían estar aquí. Han sido traídas Claro, por el humano y se han reproducido muchísimo y son demasiadas. Y además también lo que están haciendo es, son peligrosas para especies autóctonas que hay aquí, que eso también es muy importante. No es solo que pueda ser peligroso. Y que claro. decían por ahí, si te montan la casa en un momento, ¿cómo vamos a echarlas? O sea, es que es muy complicado. Es Sí, sí, realmente... además montan su comunidad, por decirlo así, bastante rápido. Es decir, no son nidos que veas montar y tal. Suelen ser bastante rápidas a la hora de montarlo. Ellas son originarias de América del Sur, pues yo lo estoy preguntando, de la zona parte de Argentina y tal, o sea, no tanto Centroamérica, el centro de América del Sur, perdón, sino en la zona más ya del extremo hacia abajo. Y se han vuelto un problema. Se han vuelto un problema en Europa y en Estados Unidos. Y en España tenemos un gran problema. Aquí en Madrid es una especie invasora, como toda especie invasora. Sí, pero Y es invasora en muchos más sitios, porque yo recuerdo cuando yo vivía en Heidelberg, en Alemania, estaba también, también súper, súper lleno y el clima es ligeramente distinto, es más frío, también hay mucha menos luz. Aquí en Valencia también hay, aunque menos, tengo que decir, menos de lo sí, que había en Alemania y menos de lo que hay en Madrid, pero también hay. Es decir, también porque aquí los árboles que hay son, en general, hay mucha palmera también. Entonces creo que para ellas no claro. es tan fácil hacer aquí los nidos como si, por ejemplo, Claro, fuesen es en que el Retiro, Madrid, ¿no? por ejemplo, claro, es que Madrid es todo pino, hay muchísimo pino en Madrid y eso es perfecto para ellas por, bueno, tanto por la materia prima como por la estructura del propio árbol, ¿no? Que les genera esa capacidad para tal. Entonces, claro, es una especie bien invasora, no es que nos haga daño directo, bueno, sí que tenga un árbol hundido, sí, Sí, pero es una especie invasora. Entonces, hay que tener claro que una especie invasora es negativa y bueno, pues la polémica viene por lo que se quiere hacer con ellas, ¿no? sí. Recordaros que los que no han sabido lo que es una bioinvasión, una especie invasora, pues bueno, son Cuéntanos. especies que no son autóctonas. Eso seguro que lo habéis visto, hay un montón, tanto vegetal como animal, y bueno, pues lo que hacen es, Pero pues llegan y ocupan un nuevo ecosistema y se adaptan muy bien, se adaptan muy, muy, muy bien. Es decir, demasiado demasiado bien. bien. Sí, y a veces las causas de introducción, a veces es culpa nuestra, ¿vale? Y otras veces es involuntario, ¿de acuerdo? Hay veces, pues, por ejemplo, Bueno, pero todos aunque sabemos sea que vivimos en un involuntario es mundo. culpa nuestra. Si tú asesinas a Sí, alguien bueno, sin querer, es que decir que no lo hemos hecho sí, con intención, hemos cogido la especie y le hemos dicho, vamos a soltarla aquí. O sea, por ejemplo, hay veces que ocurre, pues, simplemente porque vivimos en un mundo internacional con mucho tránsito de barcos, de aviones, de vehículos, y a veces estos animales van dentro y bueno, pues pasan de un país a otro y desembarcan en su nuevo destino y empiezan a multiplicarse, ¿no? Y adaptarse y a vivir, porque es su objetivo y son especies que aparte son muy especialistas, se adaptan, o sea, muy especialistas no, generalistas. muy cosmopolitas, muy generalistas Sí, y se adaptan bien.
hay casos, pues eso, de un camión, yo qué sé, un barco que viene de Egipto y te trae mosquito tigre, por ejemplo, y Ajá, desembarca, como pasa en malvado. Andalucía, mosquito tigre. Ya O en está. barcos que van Ujú. adheridos a algunos mejillones cebra, por ejemplo. Podemos tener casos de animales que, como es en el caso de las Argentina, se cree que estas fueron mascotas y que alguien las liberó. Sí, porque son tan Y a partir de monas. ahí, claro, se cansó, ya no pudo cuidar de No, ellas, o se escaparon unas cuantas y ya se está. escapaba Y es que o lo tienes que que tener sea. en cuenta, Guille, que el tema de las mascotas, la gente que tiene pájaros, en realidad Mm. siempre están como viendo a ver qué pájaros cruzan para obtener nuevos colores. Es como todo un mundo, en realidad, que Sí, sí, a sí. mi modo de ver es algo horrible, que tú hagas de tu hobby encerrar a un animal cuya vida Bueno, debería ser y los volar peces de libre. colores, Lo de los peces es bastante es un también horrible. universo, Sí, es una mafia porque eso, ¿eh? O sea, los que lo tenéis peces de es. colores, Sí, disfrutarlos y sí. tal. Pero O sea, hay no un una mafia, submundo pero... de coleccionismo Sí, sí, que sí. yo conocí a una persona que estaba metida y aluciné Yo bastante. recuerdo una vez que fui a casa de una compañera de trabajo, nos invitó a cenar porque estaba de baja, eh, y nos enseñó la pecera. Y contó, sí, es que una vez uno de los peces pues se salió, no lo vimos y se ahogó. Y claro, la pecera era súper pequeña y digo, pues, chico, o sea, no Es sé. normal, Y claro, es o sea, normal. hacía un poco como gracia, porque era como, no sé, el pez se suicidó. A mí no me hizo gracia ninguna, pero no sé, la gente que estábamos allí, la manera de contarlo fue un poco como cómica. Y Fabio, que es como súper sensible con eso, nos quedamos los dos así como mirándonos en plan, Dios mío, pobres animales aquí encerrados. Yo es que eso lo llevo muy mal. O sea, ver animales que normalmente están en zonas súper abiertas y que su vida es pues volar. O sea, es que las aves, los peces, normalmente están acostumbrados a espacios súper grandes y que nosotros lleguemos y que por hobby, porque nos parecen bonitos y que ni siquiera están adaptados, ¿no? Porque hay animales que están domesticados durante millones de años y que ya viven mejor con nosotros que sin nosotros. Pero Mm. aves y peces No, no. por ejemplo, hay unas especies de pez que he visto. Esto, ahora volvemos al tema, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay unas especies de pez que he visto que te las venden en vasito, ¿vale? Son peces preciosos, tropicales, súper tal, pero son para que los tengas a él solo en una pecera, porque son peces muy violentos, muy territoriales, depredadores. No son muy grandes, ¿vale? Son chiquititos, pero son muy territoriales. Entonces, si ven a otros peces, los matan. Y los tienes que tener como en peceras de aislamiento para que no se te carguen al resto del Sí, acuario. O sea, yo es he bastante visto, increíble sí, es muy fuerte. Yo he lo, llegado lo, a ver lo que una hay. persona, o sea, en internet, que tenía pirañas y les echaba filetes. Y de eso iban los vídeos, de las pirañas devorando los filetes. Entonces, unas pirañas que estén ahí metidas en una pecera no era muy pequeña, pero tampoco era muy grande. Pues a ver, no sé, tampoco es que sea yo fan primaria de las pirañas, o sea, no tengo un amor incondicional por ellas, pero sinceramente me parece, o sea, me parece No, ridículo que hay de lleguemos a todo, estos... ¿eh? Sí. Con eso yo he visto vídeos, por ejemplo, de gente que tiene terrarios con hormigas, o sea, hormigueros hechos porque le gusta tener hormigas como mascota y tener ahí toda su colonia y tal. Y yo he visto una persona y el vídeo se puede encontrar, que por cierto el canal es muy interesante y esto lo vi cuando investigamos para el programa Ujú. Hormigas, doble programa Hormigas en nuestro podcast, no lo estáis escuchando, no lo perdáis. Y era una persona que en uno de los vídeos cogía 100 cucarachas, ¿ok? Y las ¿En volcaba en serio? el nido, en el hormiguero y lo tapaba. El hormiguero era plano y se veían, digamos, el recorrido de los túneles, ¿no? Y era Sí. transparente para arriba. Y era 100 cucarachas para ver cómo las hormigas se defendían. Y era una matanza de cucarachas. A ver, Claro, es que que las son hormigas cucarachas, pueden ¿vale? Pero ser, es claro, súper cruel ver cómo la suelten las pobres cucarachas sí, desesperadas son exterminadas sin ningún qué tipo de piedad fuerte. por las hormigas. Porque, claro, las cucarachas no se defienden. Son ¿Ah, animales sí? que no Bueno, atacan. a mí me Son ponen, a dados veces a me huir. ponen cara rara y yo no sé si eso es un O poco... sea, pero no atacan, no son predadoras, no tienen mecanismo de A mí me defensa. Su atacan defensa es volando huir. hacia mí, Ah, bueno, las que vuelan. Estas no podían volar, entonces, claro, ves. Y era un pobrecillas. poco como lo que tú dices del filete, muy cruel, interesante para ver cómo un hormiguero se defiende ante una invasión masiva de golpe, pero muy cruel. Era curioso verlo. Pero bueno, el canal era muy interesante, ¿eh? Te enseñaba a hacer terrarios, adaptarlos, era interesante y el tío además era bastante
esto. Pero sí, hay gente que las mascotas es un problema, sobre todo mascotas exóticas, que si las liberas, pues puede Claro, pasar lo que puede vienen de pasar. lejos porque son eso, exóticas y bueno, a lo mejor un pez es mucho más difícil que se libere, pero bueno, las aves sí que puede en cualquier descuido, te dejas la jaula abierta o yo qué sé, se te rompe o ellos mismos con el pico terminan haciendo lo que sea, se escapan y con que haya dos Claro, ya se acabó todo. pues ya tienes un problema, claro. Ujú. Es que con que haya un macho y una hembra que se te escape, ya puedes tener la mala suerte de haber Sí, sí, sembrado sí, pues el caos en un ecosistema. Bueno, exacto. y fijaos que esto, las cotorras, fijaos que están en toda Europa y ya Estados Unidos. Es Ujú. decir, el problema ha llegado bastante lejos y se ha extendido por todo un continente. Estamos Sí, hablando sí, no, o sea, está de un claro que problema es un problema importante. que hay que solucionar. La cosa es cómo hay que solucionarlo, ahí está la polémica, ¿no? Claro, Yo creo que todos estamos de acuerdo en que estas aves no pueden sí. estar Pero tan... Yo creo fijaos, que no se va a poder solucionar, sinceramente. claro. Pero también a veces la introducción lo hacemos a posta, como tú bien has dicho, porque aquí hemos hablado de dos casos accidentales. Uno es que tú tengas una Ujú, especie exótica y se te escape barra liberes ujú. y tú no te das cuenta del daño que haces, pero luego hay casos en los que nosotros voluntariamente metemos la pata a posta. Ejemplos, para que veáis. La caza. La caza es un negocio que mueve millones. Yo respeto a los que cacen, siempre y cuando sean en temporada, con sus permisos y de forma legal y todo. ¿Vale? A mí no me gusta la caza, pero hay a quien le encanta. Y, y se meten especies para cazar. O sea, por ejemplo, cosas como el lucio, los lucio, una especie de pesca famosísima, es Hmm. una invasión, es una especie invasora que se metió para que se pueda pescar. Ha habido especies de Joder. ciervo que se han metido para poderlos cazar. Aquí no porque tenemos ciervos, pero en Hmm. otros sitios sí. Los conejos, o sea, Ya. especies que están dadas para el entretenimiento y es como aquí que hay, no hay conejos para cazar, pues metemos conejos. ¿Qué pasa? Que pues, animales como el lucio, el conejo, tasa de reproducción altísima, pues en nada tienes muchas presas para Eso cazar y pescar, es horrible, ¿eh? pero te has cargado el ecosistema, ¿sabes? Has metido un Totalmente. depredador, o bueno, un depredador no es el conejo, pero una especie que se reproduce masivamente. Que se reproduce y que come ciertas especies que ahora están todo desbalanceado, porque al fin y al cabo un medio en el que tú introduces una especie que está muy inclinada hacia uno de los lados de la balanza, siempre va a mover mucho esa balanza al final del medio. Entonces Claro, es un problema claro, bastante pero grave, fijaos sí. que eso lo hacemos a posta, es decir, sabemos que estamos haciendo algo mal y así decimos, ya, pero cazar está muy divertido. ¿A qué le disparamos si Qué no? Pues vergüenza, por venga, favor. metamos Horrible. esto. O sea. Ujú. Y luego Y hay el caso que esto sí, sí, no, no, iba a decir lo de las granjas, que también hay animales que exacto. se utilizan pues para, por ejemplo, el bisón, ¿no? Para peletería. Y se puede escapar, porque si O tienes liberar. ahí miles, claro, o lo liberan O sea, porque eres Greenpeace. claro, o sea, eso, por ejemplo, claro, tenemos el caso accidental, que se parece a lo primero, ¿no? Tenemos un animal exótico no sé qué y se escapa, o eh, somos de Greenpeace, o no, esto está mal, tal, Abrir entramos en la las granja, cajas, rompemos las claro. cajas, los cogemos y los soltamos, sois Ujú. libres, qué bonito. Vale, acabas de sembrar una especie depredadora que, bueno, puede haber suerte en que no se reproduzcan muchos, porque al vivir enjaulados, es como los animales del zoo, que cuando los soltemos, pues Abajo no los tienen dos. idea de bien salvaje y pues se van a morir porque no saben cazar, pero algunos sí tienen rápidamente el instinto y lo recuperan. Entonces, si tienes instinto, estás metiendo un predador, que pues como es el caso del bisón americano, ¿no? Que se usa para eso, para Mm, peletería, pues que a lo mejor va a desplazar al bisón europeo sí, o incluso a las nutrias, por ejemplo, las ha estado desplazando y te has cargado el ecosistema. Muy bonitos, son libres, pero ahora ¿qué? Te has claro. cargado la Es vida de que muchísimos más animales. ahí hay un problema bastante claro, ¿no? Y es cuando tú eres animalista por encima de todo. Claro. Claro, te importa Y de más ahí viene ese la animal noticia. individual, claro, te importa más ese animal individual, ese bisón que estaba en una jaula, que no debería estar en una jaula, no estamos diciendo eso, ni muchísimo No, no, menos, no. no, no hay No, que, no, no. o sea, Tenemos peletería abajo, por favor. suficientes Pero, estos textiles para que no sean necesarios los bisones. claro, Suficiente material textil variado. pero aparte de eso, tiene que haber otra manera de solucionar el problema. El problema no se puede solucionar dañando a la flora y a la fauna de esa zona y poniendo en riesgo quizá todo el medio
pues al final que se expandan por a saber dónde, ¿no? Por Europa o solo por España, lo que sea, da igual. Entonces, hay que ser consciente de que tú piensas que puedes hacer algo bien, pero quizá infórmate, ¿no? Con una persona que es experta en medio, que es experta en qué puede pasar y que quizá te diga, claro, es que tu solución va a hacer las cosas peor. Entonces al final tú puedes pensar que estás salvando el mundo y que te van a dar la medalla de la paz de Greenpeace, de lo que sea, pero al final la has cagado más de lo que es. Sí, exacto. Exacto. Por cierto, hablando de bisones, también las martas se utilizan, las martas que ya sabéis que son estas, pues esta especie como de de parecía la comadreja y tal, Ujú. y ¿no? Entre un bisón y una comadreja, y escuchad, no solo se usan para peletería, que esto es algo que tiene la gente muy metido, pero yo descubrí hace poco, yo como sabéis que me gustan las miniaturas y tal, que los pinceles, ahora muchos son de hebras artificiales y tal, pero había algunos que estaban hechos con piel, con pelos de marta y de bisón, los pinceles. Entonces, claro, es muy poca cantidad, no, o sea, por eso no son tan caros pinceles, pero eran de origen animal y venían de granjas, que se usaban solo para hacer, por ejemplo, pues eso, los mechones de los pinceles, de brochas finas. Mm. Entonces es alucinante, ¿eh? Para que veáis que no es solo la peletería, que parece que solo es peletería todo, también Sí, para pinceles. pero bueno, yo creo A que día de hoy ya quizá no. Pero eso es, quizá ahora mismo tenemos técnicas para crear de manera sintética eso, ¿no? Que al final. pinceles y cosas, sí. Aún así lo podéis preguntar, ¿eh? Si tenéis dudas, si os gusta esto y tal, siempre se puede preguntar y os lo dirán. Pero Mm. bueno, vamos con la polémica, ¿no? La polémica está en Madrid, porque no esté en Madrid, porque es donde se ha empezado a aplicar un plan, ¿no? Y nuestro alcalde, no vamos a entrar en temas de política, de lo listo, lo tonto que es, lo bien que lo hace, lo mal que está, ¿vale? Mm. ¿Cuál es el problema? Lo que ha hecho ha sido contratar a una empresa mediante un concurso público. De nuevo, no vamos a entrar en polémica de si la empresa es de un amigo suyo, de tal, no sé qué. Eso no vamos a entrar porque entonces nos tiramos aquí hablando de política todo el día. No, aquí no se habla de ¿Vale? La cosa es política. que ha contratado una empresa mediante un concurso público. Las empresas las podéis buscar. Creo que las empresas eran Matinsa, si no me equivoco, Vaya y nombre. Dipsa, por si las queréis Matinsa, encontrar. Empresa Matarife. Matinsa con I latina, sí, y Dipsa. No solo o sea, no solo es la empresa que va a matar a los animales, sino que también, pues ahí habrá también un poco de labor de recogida, de manipulación de estos Sí, sí. restos orgánicos, No te ¿no? dejan ahí las cotorras, ¿no? Bueno, ahora te encargas tú, Claro, el la barrendero, ¿no? polémica, claro, exacto, deja ahí, bueno, pues les damos de comer a los gatos callejeros. El menú del día hoy incluye cotorra. Esa es otra, ¿eh? Con los gatos. Podemos hablarlo si Sí, quieres sí, luego al los final. gatos es un tema para hablarlo, porque, bueno, no es una bioinvasión, porque los gatos son endémicos, pero no, ya son de aquí, pero es otro problema que tenemos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues porque hubo un vídeo de una señora que vio a unos señores con una escopeta pegando tiros a las cotorras, ¿de acuerdo? ¿Esto no Y te se hizo muy recuerda viral. al programa que hicimos de la guerra del emú? Que llegó a Australia y se Sí, puso a disparar a millones de emus y sí, no fueron capaces de matar apenas, por lo menos al principio, no muchos. sí, luego cuando empezaron a pagar por ellos, la gente se dedicó a exterminarlos. Ya, qué horror, ¿eh? Esto es Horrible. lo que pasa. Sí, a lo mejor si aquí pagaran 3 euros por cotorra, te digo yo que la gente exterminaba las cotorras en 2 días, Sí, porque puede sí, ser. porque la gente es así. Pero bueno, y bueno, por lo que vio esta persona, pues fue que estaban disparando y grabaron el vídeo de una cotorra muerta, lo hacían en una zona urbana, la disparaban, ojo, con aire comprimido, ¿de acuerdo? No Ujú. tiraban con munición real letal, ¿vale? No penséis que van ahí con escopeta pegando tiros a lo salvaje. Y bueno, pues entre la polémica, que están matándolas, ay, que es un homicidio, no, un asesinato, un homicidio, no, pues homicidio de hombre, o sea, de humano. Sí. Eh, es un asesinato, una salvajada, matarlas, no sé qué. Guille, Bueno, qué ya voz. sabéis. Ya, la voz la estoy forzando al límite, ¿eh? Estamos Sí. ahí derrapando. Y eso, y entonces, pues, la polémica está de que, pues, que es salvajes, hay que matarlas, que no deberían matarlas, que otra gente, claro, pero es una plaga, es una esta. Entonces, bueno, vamos a leer un poco el chat, a ver qué opináis. Eh, Algo legal y no ético al mismo tiempo, os dice Abacus. Bueno, a ver, Eh, disparar con munición en ciudad es ilegal. a ver, claro,
es con aire comprimido, ¿eh? Vale, Lo cual o sea, también es curioso, porque el presupuesto estaba hecho en 100.000 euros para exterminar, creo que eran unas 10.000 cotorras, creo que era, y ha pasado 2,9 millones de euros. Yo digo que no sé en qué se lo están gastando porque no usan munición. Es decir, munición, ¿no? disparan aire, no se gastan en balas, ¿saben? Ni en pólvora, amigo. O sea, Joder. ahí se están gastando el dinero en algo. Es que la luz Que está muy estará cara. justificado, Para, ¿eh? yo qué sé, para Está cargar el tipo rifle eléctrico, la no sé, gasolina, chico. ¿no? El gas. Pero, quiero decir, que ahí ya podemos entrar en polémica de que joden mucho Como dinero, poco todo. dinero, pero disparan aire. Darle una vuelta. En el hormiguero, no, en el intermedio te diga, dijo el Dani Mateo, que estaban al precio del percebe. Van a salirnos las cotorras, porque Madre joder, mía. Bueno, con 3 millones de euros es mucho dinero, ¿eh? Pero bueno, aquí hay gente, bueno, pues que es un método aprobado para el exterminio. Estoy leyendo el chat, que es completamente legal, nos dice Font. eh, y que bueno, sí, es pero una es un manera de poco cazarlas, ¿no? regulero. Eso, y disparar con aire comprimido es legal. Esto, obviamente no disparéis a nadie si tenéis un arma de comprimido, porque causa daño, ¿vale? Pero obviamente los que van con estas escopetas son profesionales, ¿de acuerdo? No se lo han dado a gente random escopetas, Ya, ¿de ya, ya. acuerdo? Se les ha dado Que me den a esto. mí una, que me voy para atrás así, vamos. Con el extra. Laura ahí con la escopeta, con el Sí. Winchester. Yo, a mí me das Eh, una escopeta y me voy al gym en una punta. Ya verás cómo dejaban de Hostia. suspirar los machitos por levantar 7 kilos. Ay, dice, madre mía. Madre mía, gente, esto no lo escuchéis, esto no, que sepáis que puede usarse en caso de algún juicio. Ya sabéis que Es Laura broma, por favor. tenía Sí, yo soy tendencias pacifista. homicidas. Ya, hasta que tenemos una escopeta en la mano. Todos somos amigos hasta que tenemos el Winchester a mano. Pero bueno, sí, bueno, nos dice aquí Javi, dice que habría que ver el currículum de los que llevan la escopeta. Entiendo yo que si han salido por concurso público serán gente que se dedica a eso, sean especializados o al menos Esperemos, tengan sí. licencia de arma y tal. Ah, esto no es la primera vez que se hace. O sea, para que veáis si tiene antigüedad esta medida, que parece así como muy sacada del pasado y tal. Tengo aquí una imagen de el año, del año 1950, creo que es, Pásala al chat, que que la sí, abro. espera, que copio ay, que no he copiado el link, que he copiado la imagen, pero no el link, Guille está que para dormido que lo todavía. veáis, estoy drogado y dormido, estoy empasticado, o sea que este programa ha sido grabado bajo los efectos de esto. ¿Puedes aumentar un De poquillo? paracetamol. Para que veáis, Ya está aumentada, sí. es un cartel antiguo de cazar animales, de cazar conejos en Australia, porque como en Australia se volvió una Claro, plaga, se eso multiplicaron es. esto, pues bueno, pues se dio una pequeña formación de esto, de cómo acabar con los conejos y una solución era disparándolos. No es la Ujú. primera vez que se hace, también en España se ha hecho con una especie de pato que también era bioinvasora. Y bueno, pues en los 50 obviamente usaban munición real, no usaban aire comprimido Mira y era en el campo. el pobre conejo comido por una serpiente. Claro, Sí. claro, que se usará con cuidado y tal, y bueno, pues será un poco de recomendación de cómo acabar con ellos, ¿vale? Entonces, es algo que se lleva tiempo haciéndolo, de matarlos. Ujú. Y la polémica yo creo que no es tanto, aparte del dinero que nos esté costando, de si en verdad vale tanto matar tantas cotorras, pero sí que es cierto que hace falta. O sea, para que veáis datos, hay contabilizado, según SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología, que os recomiendo que visitáis su web si os gustan los pájaros, porque vais a ver un montón de especies, cómo localizarlas, identificarlas y mucha información interesante. Apuntado. Pero, por ejemplo, en Madrid hay 13.000 ejemplares de cotorras, que son bastantes, ¿vale? Pensé que Y serían más, fíjate, yo estaba ya pensando, digo, hay millones de estos sí, bichos. pero es que en 5 años han pasado de 7 a 13. O sea, de 2015 a 2019 han De siete pasado mil a 13.000. de 7.000 a 13.000. O sea, han El doble, duplicado sí. esto. Y si se toma como referencia el año 2005, que solo había 1.700 ejemplares, es que han multiplicado Ujú. casi por 10 su población. Y Y ahora además, mismo, además de y todo estamos lo... hablando, sí, sí, No, que iba a decir que es que hacen un ruido horrible, Guille. sí, 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 Es sí, sí, insoportable. Es y insoportable. desplazan a especies como la urraca, que es Sí, autóctona de Madrid, las palomas, que aunque las odiemos y la ensucien urraca, mucho, son sí. autóctonas, Pero la y el urraca, gorrión.
es un córvido que son animales increíblemente inteligentes. Tenemos que hacer un especial de córvidos, porque hacen cada cosa que vais a alucinar. Eso Son yo muy que he apuntado, inteligentes. sí, sí. Sí, sí, además son muy inteligentes porque además, fijaos que son animales que trabajan en equipo, van Ujú. siempre en pareja, aunque no lo creáis, siempre van en pareja porque así es como trabajan mejor controlando tanto predadores como presas, como controlando el entorno. O sea que siempre es raro ver una urraca suelta, sí puedes Sí. a verlas en pareja, pero vamos, que hay un montón de aves en Madrid, o sea, tenemos cosas como abuilla, tenemos cosas como los mirlos, es decir, desplaza muchas especies porque Ujú. yo las he visto, las cotorras, y les dan caña a las palomas. O sea, Sí, sí, sí. literalmente he visto palomas y cómo bajaban 3 cotorras a picotearla. O sea, y a darle una literal paliza a la pobre Joder, paloma. pobrecilla, pero sí, Son, sí. son agresivas. Ujú. Claro, claro. O sea, por ejemplo, en 2000, estos son datos que os estoy dando, en 2019 tenían, que los pasó SEO, más de 4.000 nidos. Fijaos que, porque claro, estos nidos ellos las hacen, pero a veces los abandonan. A veces, pues ya una vez después de poner la pollada, se piran y harán otro nido nuevo. Entonces, claro, el nido se queda ahí hasta que se cae. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que se cae, pues ya hemos visto que causa daños Sí, y que pesa mucho, puede claro, son afectar a la persona. enormes. Exacto. Claro, entonces, es que en Madrid tenemos, de estas 13.000 son la mitad de la población de cotorras a nivel nacional. O sea, Claro, fijaos. por eso digo que yo sé que aquí hay en Valencia, pero muchas menos de las que había en Madrid. Y Claro, fijaros que cuando en Alemania, que también había muchísimas, yo creo que en la ciudad donde vivía yo, que era pequeña, había, o sea, estaban por todas partes. Y en la zona de donde el tren, en la zona de la estación, había unos árboles gigantes y estaba llena y siempre había un ruido insoportable, o sea, no se podía estar ahí porque además cagaban que alucinas. Y un día iba con prisa y el único sitio que encontré para dejar mi bici fue debajo bueno, es que eran enormes de estos gigantes árboles, entonces la mayoría de los sitios eran debajo del árbol, ¿no? Y cuando llegué al día siguiente, pues tuve que dejar de utilizar la bici hasta que vino una vez una tormenta de estas que acaba con el fin del con universo, todo. aire, millones de litros, que cae la lluvia súper fuerte, que así se pudo limpiar la bici, pero yo la di ya por perdida, o sea, eso era intocable. Y menos mal que luego llovió súper, súper fuerte, pero, o sea, la bici, si no hubiese llovido, ya inutilizable, porque eso empieza a carcomer también el metal y todo, y ya no se puede utilizar. Pero vamos, horrible. Y bueno, era vieja la bici, o sea, tampoco fue No una fue una bici gran buena, pérdida. no la hubiera dejado ahí carcomerse, me hubiera aguantado y la hubiera limpiado. Claro. Pues sí, fijaos todo esto. Y bueno, con lo que tú has dicho antes de los ruidos, ha habido en el año 2020, fijaos, año en el que hemos estado encerrados, que hemos tenido poca actividad de calle, por decirlo así, Ujú. y ha habido casi 500 quejas por ruidos de estas aves, de la Sí, escandalera que montan cuando se ponen a ujú, discutir, porque los nidos exacto. es una vecindad, todo el mundo gritando por la ventana. Esos nidos es una locura. Sí, sí, sí. Entonces, son muy ruidosas y fijaos todos los problemas que están causando, ¿no? Estamos diciendo, desplazan especies, pueden caerte encima, son ruidosas, se anidan sobre infraestructura, pueden afectar al peso de la infraestructura, porque no solo al árbol, sino, por ejemplo, si en un tejado o algo, porque les dé por anidar ahí, te pueden crear un problema. O sea, que son un verdadero problema. Ujú. Como ya nos ha dicho Naichis, dice que el otro día, escuchando Ecodiuku, Un dijo saludito que para Diego. el método que sí que nos está, si nos está escuchando en diferido, y eso, que el método más efectivo es disparar. No es el más bonito, pero sí que es verdad que es Sí, efectivo, porque tú disparas a lo que apuntas. claro, No sé si pero me explico. Si usas si tienes veneno, 13.000 y se reproducen muchísimo más rápido que eso, no sé si con ciertas especies se puede llegar a lo que queremos, ¿no? Al control o al exterminio quizá de esa especie en Madrid. claro. Obviamente es un plan que no se va a solucionar en unos meses, tardará un Hmm. tiempo, supongo, y Sí. de ahí también ese presupuesto, porque habrán visto seguramente que a largo plazo, o sea, a corto plazo es dificilísimo cazar, fijaos, es que son, si quieres reducir a 3.000 los individuos, que aún así me siguen pareciendo un pasote, deberían reducirse a apenas unos cientos, hay que cazar 13.000 animales, que hay que seguir, buscar, apuntar, disparar, recoger la pieza y todo Hmm. eso, o sea, que cazar es más, yo he visto, mi abuelo cazaba y familia mío,
Y en verdad cazar no es tan, venga, le pego el tiro y ya está hecho. No, tienes que ir a recoger la presa, tal. O sea, Claro. que no es tan fácil. No es una cosa de llegar, pum, un tiro y venga, siguiente. Sino que lleva su tiempo. Entonces, y los Claro, animales no son tontos, tampoco se dejan. y cuando... Es decir, si tú estás ahí disparando, yo creo que va a llegar un momento en que la gente pues va a hacer eso, ¿no? Te va a hacer un... Te va a hacer un... ¡Hoy! Hemos tenido... Nos ha hosteado con 11 Uh, polizones. ¿Pero qué pasa? ¿Esto es una raid? ¿Qué pasa? Una Es... mini raid. No, hombre, mini, ninguna raid es Es mini, una, Guille. es una raid Muchísimas con gracias. 8. Es que no sé por qué Con sale 8 lo de polizones. host. Pero bueno, muchísimas gracias igualmente Sí, sí, pone raid. por esa raid 56K News. 56K News. Muchísimas gracias. Y no Sí, sé por que qué ha salido es una host. raid. Hace cosas raras el... No sé qué ha pasado. El Twitch. El Twitch. Pero bueno, igualmente muchísimas gracias. Se agradece Bueno, un montón. Dime, Guille, que estabas ahí diciendo que te interrumpí. estamos, a los que acaban de llegar, pues bueno, estamos hablando de cómo las cotorras argentinas es un problema y cómo la biorremediación, en este caso, no es una buena solución, así que se está probando a un A método más dispararlas. selectivo, Sí, a dispararlas. Sí que es verdad que es en Madrid. que yo creo que el problema es un poco como lo de los bisones que has contado antes. No nos gusta, porque porque matan a estos pobrecitos animales a disparos, es cruel, es un asesinato, pero oye, el problema es que quizás las cotorras argentinas son bonitas. No sé si me explico. Es decir, Claro, es que a nadie le importa cuando lo que hay que hacer es fumigar porque hay cucarachas o hay ratas en Madrid, claro, ¿no? la rata Eso, negra, hubo una plaga de ratas sí, negras, que la rata asiática, hubo un problema en Madrid. Y ni Dios dijo, oye, que estáis matando a ratoncitos, por favor, tengan respeto, he visto Ratatouille, las ratas son amigas. Esto mola, que esté así jodido la voz porque me sale una voz muy rara. Nadie dijo, pobrecitos ratas, ay, las ratas, que es que no las maten, por favor. Nada, gente dijo, venga, darle caña, veneno, exterminadores, a tope, claro. O lo que dice por trampas. aquí Font, quemar nidos de avispas, las que Quemar daban, nidos de avispa, ¿no? Cuando qué coge miedo. la gente escopetas de aire comprimida para destrozar nidos de avispa. O, por ejemplo, cuando se retiran, por ejemplo, los bisones que se cazan, por ejemplo. O se retiran las mejillones cebras, esos grandes bloques que montan en tuberías, por ejemplo, que les gusta mucho. Todo eso, nadie dice, jo, pobrecito mejillón cebra, qué penita dan. ¿Qué Claro, creéis que hacen con ellos? Los están matando. O sea, eso se va a tirar, se va a procesar, pero se van a matar. No los sí. buscan, no los mandan en una caja a Asia o a América del Sur y los liberan. No, eso se mata. Pero esto O sea, pasa y también, lo mismo que las plagas, ¿eh? O sea, el topillo, sí, o sea, yo he visto vídeos de gente matando topillos a golpe de pala y no había animalistas decir, ay, pobre topillo, somos unos claro, asesinos. No, porque era una plaga. Y es feo, claro. el topillo es feo. Eso, Y la es que rata eso es pasa fea. también igual cuando intentas proteger especies. Proteger especies de animales adorables te sale genial. Hay que proteger el oso polar, el oso panda, no Claro, sé, todo lo que tenga es el ojitos que yo... grandes. Incluso las abejas, ¿no? Que estaban en el otro Bueno, lado, las pero abejas son necesarias, se ha conseguido, que se las pues vea como bonitas. tienen el culito así regordete con esos pelillos, pues yo qué sé, o por las películas, lo que sea, pero nadie quiere proteger animales que son feos o que a lo mejor son ni siquiera los ves, ¿no? Porque son muy Claro, pequeños o cosas así. Entonces, ahí también hay que trabajar uno mismo, qué es lo que realmente estás intentando proteger, la adorabilidad o el medio, o qué está pasando, ¿no? claro, esto es lo que yo llamo el dilema de el lince y la rana. ¿De acuerdo? Esto fue una pregunta en un examen de ecología que yo tuve y bueno, pues preguntaban que por qué es más importante, por qué se protege al lince y no a la rana. Y la respuesta es que el lince es bonito. Joder, el No, lince claro, es es un precioso. animal majestuoso, mira qué pelito, esas orejitas, ay, quedan muy pocos, tal. Pues a lo mejor al lince ya le ha tocado que se extinga, macho, lo siento, haber espabilado, Guille. lo siento, pues. Oye, los Quiero está decir, recuperando, ¿eh? Que también pues los está números están recuperando. funcionando bien, ¿eh? Claro, y ojo, que yo no quiero que se extinga el lince, ¿vale? Pero que a lo mejor es una especie que, y esto yo lo he escuchado hablar por expertos, ¿eh? Lo de que a lo mejor es una especie, no con estas palabras, pero que le toca ya. O sea, lo siento, hay especies que se extinguen y a lo mejor a ti te ha tocado. Por una razón u otra, no te has conseguido adaptar al medio, Seguramente al por razón impacto del ser humana, pero humano, bueno, ahí yo o por ya... razón humana, pero no te has conseguido adaptar. Te toca Eso es un extinguirte. Son pocos, poco, eso es un poco la egoísta, mayoría Guille. O sea, si la es un culpa poco es egoísta. nuestra,
yo Sí, creo que pero tenemos la que responsabilidad de intentar solucionar el mal que hemos hecho. claro, pero lo que el punto es que el lince es una especie que quedan muy pocos, muchos están no en cautividad, Bueno, pero en semicautividad vigilados, ¿no? Por decirlo así, están en reservas y tal. Y a lo mejor si desaparecieran siendo tan pocos individuos, el impacto al medio de su ausencia, porque igual que introducir una sí, ahí especie sí, el puede dañar impacto que tiene su, ahora es muy su bajo, ausencia, es muy bajo. Entonces, pero que desaparezca, la aparte de la realidad, pérdida que supone, no, pero la realidad es que el mm, impacto que hemos creado ya está ocurriendo y quizá no, no es volver el a tener nuestro. linces puede mejorar a volver a las cosas como estaban antes, que Claro, ahora están mal porque nos hemos cargado los linces. Justo lo que dice Diego. Con la recuperación del lince he visto artículos en los que se valora positivamente que otras especies de depredadores reduzcan su población. Dice, es un poco cuestionable, no sé. O sea, yo ya te digo que no sé de eso, pero claro. Bueno, eh, que aquí se ha ponido esto por decir que maten a Lince, que yo no quiero que desaparezca el Lince, por favor, y que se recupere. Además es importante porque los conejos, que son una plaga, y los topillos, por ejemplo, y muchos roedores, son presa de estos animales. Entonces ujú, es una especie que actúa como tampón en esa relación depredador-presa para sí. que no se dispare la población de presas. Entonces, que cause su impacto. Digo que siendo tan pocos individuos, quizás su ausencia Sí, no sí, eso es sería muy grave. importante, claro. También Eso hay que también hay que pensarlo intentar, así. ya lo hemos hablado varias veces, también es muy importante proteger especies que a lo mejor ahora mismo no están en peligro de extinción, pero que están reduciendo sus números. Pero es importante porque si bajamos de un número determinado, aunque no lleguemos a decir está en peligro de extinción, porque peligro de extinción son 5.000 ejemplares en tantos kilómetros Que ya cuadrados, yo no que sé, me lo estoy están, inventando, claro, ¿vale? exacto, Pero al ser tantos, tienen muchísima función en el medio y si bajamos de un número, aunque no se considere en peligro o lo que sea, puede hacer mucho daño. sí, Entonces también es muy claro. importante Eso también es con importante, el especies que seguimiento de son especies. más comunes. Claro, porque eso lo hablaremos un día de cómo va lo del peligro de extinción, porque mucha gente piensa que hay el peligro de extinción o la especie está bien, y No, no. están como Hay riesgos amenazadas, potenciales, sí. hay unas escalas y se ven cómo de cerca Ujú. están de que empiecen a estar en peligro o su número vaya disminuyendo, ¿vale? Eso mediante seguimientos que se hace de poblaciones. Pero bueno, por cierto, tranquilo en el chat que están diciendo que los guilles se extingan, que nadie los salve. Conozco muchos guilles, además, somos legión. Pero, pero lo que quiero decir es eso, que el lince se le tiene como endiosado. Sí, pero La- es lo que ha dicho y la Font, rana que no, se utiliza como, que eso también es algo curioso, que se utiliza como especie paraguas, es decir, ejemplar. tú Claro, utilizas eso como reclamo para conseguir dinero y luego utilizas el dinero para intentar recuperar también otras especies que no son tan bonitas o tan llamativas. Pero aún claro, así, yo creo que no hay que ver la extinción del lince como algo inevitable, pues ya está, porque es que nosotros llevamos aquí muchos años y ellos se han extinguido por nosotros. Y decir, es que no se ha podido adaptar a que hayamos puesto carreteras en todos sus medios, a que nos hayamos cargado lo que ellos comen. ya Es hemos decir, reducido. hay un Sí, porque el problema. lince es una especie además que necesita mucho espacio, porque por lo visto necesitan grandes territorios, no para correr, pero sí que sus territorios bueno, por cómo son ellos y su comportamiento necesitan grandes extensiones para lo pequeñitos que son, pero son muy territoriales. Entonces, por eso lo que tú dices, las carreras, eso ha sido nuestra culpa. Eso no hay que negarlo y hay que reconocerlo. O sea, Sí, sí, sí. el ser humano Pero se ha bueno, o cargado a sea que muchas también hay especies. otras especies que requieren cuidado y que requieren, bueno, todas en realidad, ¿no? Todas menos las invasoras, pero claro, al final las que sufren son las especies autóctonas por traer especies invasoras, ¿no? Pero hay que Sí, tener en cuenta que el medio no es solo una especie, sino que son toda una serie de especies e individuos que se interrelacionan entre sí y que todas forman parte de ellos y entonces hay que proteger todas, no solo algunas. Pero bueno, al fin y al cabo seguimos construyendo carreteras, seguimos matando, seguimos sí, haciendo bueno, y nos cultivos dice Fonte para gigantes y caza. cargándonos todo. Así que bueno, El lince se cazaba, que eso no es un depredador, es bonito, es un gran felino, el qué único de horror. España, pues toca cazarlo. Eso también, obviamente, como trofeo de caza, pues es muy llamativo, ¿no? Pero es eso, el lince es una especie paraguas muy bonito tal, pero nadie piensa, joder, las ranas. A nadie le importan las ranas. Y las ranas y los batracios, los sapos, todo este compendio de animales que son muy importantes porque uno mantienen a raya plagas de insectos, son sus predadores naturales
nos indican, por ejemplo, la calidad de las aguas, son un indicador natural de la calidad de las aguas, y a nadie le importa. O sea, pero si nos quedamos sin rana vamos a tener un gran problema. Y muchas en España están viendo reducidas pues sus espacios, ya sea pues porque hemos construido carreteras, porque hemos acabado con zonas húmedas para ellos, el cambio climático, épocas de mucho calor, como estas épocas de sequía, pues hacen que riachuelos que antes eran su hábitat natural sean un trozo de tierra, o sea, desiertos, y esto yo lo he visto, yo tengo un pueblo cerca de Talavera de la Reina, en Toledo, y había pequeños riachuelos, ríos, pequeñajos, pero que se los ve con agua cuando diluvia. Si no, todo el año están secos. Esas zonas húmedas antes tenían anfibio, ahora no. Entonces, todo esto va desapareciendo y es un peligro. Sobre todo para especies invasoras, por ejemplo, como el mosquito tigre y tal, que estos animales podían mantenerlo a Mi raya, pues mejor hace que amigo, no. el Y mosquito tengamos tigre. las cucarachas, mosquitos tigre, hormigas, muchas más especies que son presa suya, pues proliferen. Entonces, pero a nadie importa, nadie piensa en pobrecita las ranas. No he visto campañas de salvemos a la rana ni cosas así. ¿Entendéis por qué? Porque la rana es un animal feo. A la gente le gusta el príncipe, no le gusta la rana. Claro. ¿Entendéis? Me cuento lo bonito era el príncipe, no la rana. La rana no Mm. vendía. Pues esto es lo que nos pasa. Entonces, Mira, dice Big Man, dice, yo tengo una solución ecológica y alternativa para el tema de las cotorras, un ejército de gatos pardos bien entrenados. Eso es la típica solución que es peor casi que el propio problema, porque los gatos, y esto ya es algo que está empezando a tomar conciencia y que se está divulgando mucho al respecto, los gatos son súper peligrosos para la fauna. Es decir, sí. si tenéis gatos, Y, primero, no alimentar gatos callejeros, no abandonar gatos, esterilizar gatos y, o sea, si tienes utilizarlos, gatos por no los favor. dejes salir, sobre todo si vives en el campo, es extremadamente importante, porque son, o sea, acaban con absolutamente todo, son unos cazadores extremadamente Sí. efectivos y realmente hay datos que se cargan la fauna autóctona, entonces hacen muchísimo daño y nosotros estamos metiéndolos ahí. Dice ahora, entonces un ejército de perros. Claro, eso salía en Los Simpson. Fíjate, Los Simpson ya lo predijeron. ¿Os acordáis del capítulo en el que Bart tiene dos lagartos voladores peruanos? Creo que era. Creo que eran peruanos, que tenían dos lagartos que porque mataba con una escopeta de aire comprimido. Fijaos como Los Simpson ya lo sabían todo. Es un capítulo en el que Nelson, el amigo de como el del jaja de Los Simpsons, se coge una escopeta de aire comprimido en uno de estos de juegos de ganar tickets y Bart se va con él. Entonces Bart, sin querer, mata a un pájaro. Y el pájaro tiene huevos. Y Bart pues incuba el nido Sí, es y de verdad, los me acuerdo, huevos no sí. salen pajaritos, salen lagartos. Salen dos lagartos así y tal. Entonces lo lleva a una sociedad ornitológica y le dice el director Skinner, ¿vamos a matarlos? Dice, ¿por qué? Dice, pues porque estos son una especie invasora, es el lagarto peruano, que no sé qué, y tal. Y se les escapa. Vale, Bart huye, se lo lleva, se escapan los lagartos y dice, pues tenemos un problema. Y pone como unos meses después y la ciudad llena de lagartos. Y Sí, 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 el es verdad. alcalde Está dice, lleno. qué bien, quiero dar una medalla al trabajo tal al lagarto porque ha acabado con las especies de aves que eran un problema para el pueblo. Y Pero le ahora dice es el Lisa al lagarto el director de problema. Skinner. Claro, dice el director de Skinner, le dice, oye, ¿y qué pasará cuando los lagartos sean un problema? Y dice el director de Skinner, dice, no te preocupes, porque es una especie de serpiente aguja china que es depredadora de estos animales y la liberaremos. Y dice Lisa, ya, pero entonces Exactamente. tendremos muchas serpientes. Y dice, no, porque liberaremos una especie de gorila que come serpientes. Y dice, ¿y qué haremos con los gorilas? Dice, llegará el invierno. Eso es una solución, ¿eh? Es verdad, está recogido planes de liberar predadores específicos de esa especie. Claro, pero el problema es Pero es que, un riesgo. pues eso, luego lo que están diciendo aquí, para acabar con los gatos metes lobos y cuando acabes con Y los claro, lobos, o sea, metes a llegará el osos invierno. y luego los osos hibernan tranquilamente Claro, las cositas estas del nos metro de dominarán. Madrid y cuando llegue el verano, pues igualmente tenemos muchos osos y etcétera, etcétera. O sea, Pero bueno, claro, eso sí que se hace, ¿eh? Está recogido, hay planes, he estado viendo que se ha utilizado predadores muy específicos de la especie invasora o de la especie que ha proliferado para exterminar. ¿Cuál es el problema? Que tienes que controlar muy, muy, muy bien a esa población, pero muy, muy bien, porque claro, puede pasarte eso, que prolifere el depredador y te has cargado, y luego es muy difícil porque, claro, necesitas un predador que solo coma eso.
¿entendéis? Si, o sea, por ejemplo, estamos hablando de la cotorra, ¿no? Imaginaos que alguien dice, pues metemos halcones y liberemos halcones en Madrid para, ¿no? Como los halcones se utilizan en muchos sitios, como en el Bernabéu o, por ejemplo, en el aeropuerto para cazar aves que molestan, pues dice, vamos a liberar halcones en Madrid y que coman. Las cotorreras matarán. Ya, pero es que el halcón puede comer eso, puede comer urraca, puede comer gorrión, puede comer paloma. Entonces va a afectar a otras especies. No te compensa usarlo. Es una medida muy, muy difícil de aplicar y tiene que ser muy, muy quirúrgica y en un espacio muy, muy definido. Entonces, cosas como yo tengo un halcón, me voy al aeropuerto de Madrid o al Bernabéu y lo libero para acabar con las palomas y pequeñas aves que estén anidando, vale, está bien. Pero ese halcón luego vuelve a mí y yo lo tengo controlado. Es mi mascota, pero no lo suelto. Si lo soltaras podría ser un problema. Por eso lo de liberar gatos, sí, pero no, porque el gato se puede comer un gorrión. Sí, pero Es más bueno, fácil. gatos ya ahí liberados nos están diciendo aquí que estamos proponiendo que dejemos a los gatos morir de hambre. Los gatos primero no se mueren de hambre porque No, ellos no, cazan. Si comen, tú les estás cazan. dando de comer, lo que estás Hasta haciendo cazan es conejos, ¿eh? proporcionar En una Madrid están cantidad de cazando energía conejos. muy, muy alta para que ellos se sigan reproduciendo. Lo que hay que hacer es no abandonar animales, intentar esterilizar a todos los animales, dejar de comprar también especies, digo perros, gatos, esto todo, ¿vale? Y aquí nadie propone dejar morir de hambre a nadie, Dar pero recursos a asociaciones exacto, de asociaciones, animales que, aunque donar a asociaciones para que sean capaces de coger a los animales y que no estén en la calle. O sea, os gusta sacar o sea, muchísimo las cosas de contexto. La solución para vosotros es dejarle un cacho de paté de mierda, sinceramente, en una esquina a un gato. Eso es mejor que a lo mejor intentar llevártelo a tu casa o intentar darlo a una asociación y darle ese dinero que tú te o, estás gastando en el o paté, dárselo a la simplemente, asociación, a lo mejor, o ¿no? simplemente No sé. que la asociación los atrape, los esterilice, los puede volver a soltar. Pero ya sabes que no se va a reproducir. El problema tiene una vida limitada de 10 años. Que 10, 12 años que viva un gato y el gato se va a morir sin descendencia. Con lo cual, a 10 años la población bajará. Es lo que tiene. Si tú te cargas Sí, la capacidad de tener descendencia, una población baja de golpe. A ver, por eso dicen que para controlar a los humanos, con que tengamos un niño, un hijo todos, bajará la población a mitad, porque pasas de dos sí. progenitores Bueno, a o una bajas el descendencia. salario mínimo y así nadie tiene hijos. Y entonces Bueno, en 100 años España ajá, se ha muerto ya. el capitalismo, ¿eh? Habéis visto cómo Laura controla el capitalismo. Me encanta, ya el capital. El capital es el mal, amigos. Pero sí, o sea, lo de los gatos, y yo oí en julio una declaración de cierto partido verde, pero que no es muy ecológico, ya sabéis de cuál hablo, y de Vox. Y decía, fue unas declaraciones, no me acuerdo las palabras exactas, pero decía algo así como que los gatos no importan nada y que si hace falta se matan y que no son un tal. Y es mentira, porque lo que hay que hacer en Madrid, otro problema que tenemos con gatos es, por ejemplo, hacer planes de esterilización de gatos callejeros. Aunque no los encierres o los mates, pero los capturas, los esterilizas y los sueltas. En 10 años ya no hay gatos, porque No no va hay a haber gatos, crías. no hay gatos callejeros. O sea, no se trata de No hay gatos acabar con los callejeros. Claro, gatos. A ver, acabamos con gatos callejeros. Es decir, el problema de gatos callejeros es que se van a morir sin descendencia. Y ellos van a tener su vida y tú no les has hecho nada. Es cruel, no pueden tener descendencia y tal. Me da igual. Es una solución de poco impacto, digamos, al animal. Poco daño. Vale. Que el daño sería coger y matarlos y ya está. Pero eso claro, es una no. alternativa. Y decía que los gatos, que no le importa nada, no sé qué, y es un problema real. Entonces, hay que concienciar de esto, de que estamos ante a veces que hay que tomar medidas que no gustan y a veces pues pueden ser selectivas como dispararles o esterilizarlos. Lo que pasa es que 15.000 o 13.000 cotorras, esterilizarlas como que mal, tampoco complicado. Claro. Entonces, Claro, sí, es lo que decía Ecodiuku. Él es ambientalista, él se especializa en divulgar este tipo de cosas y él lo decía, que es que realmente no hay una solución más efectiva a lo de las cotorras. No es bonito y sinceramente a mí tampoco me agrada nada, pero es que ¿qué vas a hacer? Si se están cargando a otras especies que tienen lugar, realmente son invasoras, o sea, es que están haciendo daño a nuestro medio. Entonces, ¿por qué las cotorras por encima de absolutamente todo lo demás? Entonces, bueno, claro. están hablando Sonamos de... muy poco. Son medidas que esto suena así como muy cruel, en plan, pues los matamos, pues los esterilizamos y tal, pero sí que es verdad que son medidas que
a ver, tienes que intentar solucionar problemas que hemos creado nosotros, como en el caso de las cotorras argentinas, son nuestra responsabilidad, y hay que ser selectivos, hay que ser lo más eficaces e intentar ser precisos, porque no podemos liberar veneno, porque si yo libero veneno van a morir otras especies porque se van a comer el veneno, con lo cual, es más, está prohibido usar veneno en el campo para matar especies porque puedes causar un daño, Claro, está porque bastante otras prohibido. especies que no quieres dañar Claro, pueden acabar comiéndose ese veneno y yo qué sé, eso puede puede acabar, pues, coño, lo que está pasando también en Murcia, ¿no? Que tú echas un montón de fertilizantes en el campo y acaban en el mar. O sea, tú no sabes dónde va a acabar todo imaginaos venenos lo que vas a directamente. echar, claro. Y esos son fertilizantes. Imaginaos si echábamos veneno, que haya un río cerca que filtra un acuífero subterráneo, que pues que se lo coma, sea un veneno Hmm. bioacumulativo y se lo come un ciervo o un conejo, lo que sea, se muere, pero luego se lo come otro animal y se muere ese animal también. Y el veneno, como sigue estando en el campo, como hemos visto, por ejemplo, en los programas de setas o de plantas, que hay venenos que se quedan en el cuerpo y pasan Hmm. en la toda red trófica, con lo cual Sí, sí, podemos sí. sembrar un problema bastante gordo. Así que veneno no podemos usar. Eso es Y imposible. dice, pero captura las vivas, que es lo bonito, no las mates, ¿no? Bueno, de nuevo, ¿Y que captura dónde tus metes ratas vivas, 13.000? 13.000 aves. O sea, 13.000 aves, ¿Dónde las pensadlo. metes? 13.000 aves, Claro. pensad que las metamos en jaulas. Eh, Es que eso casi, es que, a ver, yo 13.000. no me, o sea, odio matar, me parece horrible, pero es que Pero no a veces veo hay que ensuciarse las otra manos, suena manera de cruel. hacerlo mejor. Sinceramente, o sea, yo no veo una solución a esto que sea 100% ética. Ese es el problema, Claro, ¿no? Que nadie no hay una quiere... solución limpia, perfecta. Porque no es un animal de, bueno, los podemos llevar a un refugio, ya, pero de nuevo, son aves, con lo cual las aves tienen un problema y es que vuelan. Hay animales Claro, que para tú puedes meterlas en tener unas jaulas enjaulados en un refugio minúsculas, controlado. a mí eso me parece Claro, súper un cruel emú. también. Si tuviéramos un problema de emus, es fácil. Los emus los metemos a un refugio y los podemos tener controlados. Siempre y cuando la población no sea muy grande, ¿no? Pero Ujú. podemos tenerlos con una valla y un gran espacio, se podría ver. No vuelan, pero las aves vuelan, se van y se vienen. Tendrías que tener todo un espacio totalmente cerrado por arriba. O sea, es una construcción casi de un. Necesitas el Bernabéu para 13.000 aves. ¿Vale? O sea, el Mm. Bernabéu cerrado por arriba, como lo están cerrando, sería perfecto. Los metes ahí y hasta que se desaparezcan, ¿no? Bueno, y- Esterilizándolas a todas. claro, Porque, pero claro, sí. porque si tú las encierras o esto, vas a seguir multiplicándose. Ujú. Entonces tenías que. Es que es imposible. ¿No? ¿Veis que es imposible buscar alternativas? Creo que es muy Con un lanzallamas complicado. también. No, Las podrías hacer, luego las vendes. El ya. catarrita asada. Se Respecto podría comer, a ¿no? lo del veneno, ha dicho Gamusino que claro, que también el riesgo es de que su perro vaya por ahí y los A perros tu van perro, absorbiendo todo lo imaginaos. que hay en la calle. O sea, yo ya lo Claro, he dicho varias veces aquí en los directos, no tiréis vuestros kebab viejos, o sea, si se os cae algo a la calle, por favor, recogerlo y tirarlo a la basura porque Tyson se está claro, porque alimentando los de perros se kebab lo comen. podridos, porque sois unos cerdos. No, no Y, vosotros, pero y bueno, en Tyson general, tampoco pone los mucho humanos. filtro. Entonces Tu Tyson perro tiene filtro tampoco pone cero filtro. y luego le duele la Muy barriga sibadito. varios días, claro, claro. Entonces, no es Claro, veneno, pero mata perros igual, porque se pudren las cosas y a veces, claro, pues, entonces, como veis, intentar buscar una solución es muy difícil, os requiere muy muchísimos complicado, recursos sí. y no es una solución a corto plazo. Entonces, matarlos es cruel, sí, y de nuevo, Ya, claro, se no ha gusta a matado ratas nadie. y yo no he visto colectivos de gente diciendo, ay, qué pena que están matando ratas, Ujú. ¿sabes? Entonces, yo creo que el problema está en que son unos animales muy bonitos, que lo son, y muy llamativos, y podían ser mascotas porque eran mascotas, pero son un problema de que, bueno, no deberían ser mascotas porque son animales salvajes, de nuevo, no son animales domesticados como el perro y el gato. Pero es cruel, pero es que no hay una manera factible de acabar con 11.000 individuos. Es que, o 13.000, es que no se Mm. puede, no se puede, gente. ¿El mapache es un problema? Pues sí, Ataulfo es un problema, pero Ataulfo no se va a escapar, no os preocupéis. Pero el mapache, por ejemplo, es una especie Ataulfo invasora está de la súper península. entrenado, sí. Es lo que estaban comentando por ahí, que los mapaches también Claro, son un problema aquí en la península sí, 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 o ibérica. sea, para que veáis algunas especies que el cerdo vietnamita, aunque es verdad que es muy poco, pero por ejemplo en España ya hay cerdo vietnamita y está saliendo el cerdilí o cerdolí, porque se está cruzando con los jabalíes y el problema del cerdo vietnamita, que por ejemplo es una especie que sí se podría controlar muy bien, porque es grande, se puede encerrar, encerrar, quiero decir, llegar a un refugio y controlar que no se escape. Cuando digo Mm. encerrar me refiero a un refugio, una gran extensión, ¿no?
un santuario, ¿no? Tipo como el que tiene Fran de la jungla. Pues algo así, una gran extensión de terreno puede tener controlada la población. Que es lo que él hace, por ejemplo. Él tiene especies que no son autóctonas de donde es y como no las puede reintroducir, las lleva al santuario para que vivan, entre comillas, salvajes y mueran salvajes. Pero bueno, por ejemplo, eso, el cerdo vietnamita, el bisón que hemos hablado, el mapache boreal, aquí Ataulfo, pues también, ¿vale? Y el mapache es un animal que se adapta maravillosamente. ¿Por qué? Porque sabe, come de todo. Es como Tyson, pero sin embargo a este le gusta. Come basura, se adapta muy bien. No tiene un predador porque en España no hay grandes predadores en las ciudades. Entonces, cerca de las ciudades, con lo cual vive muy bien. Tenemos, por ejemplo, lo que hemos dicho, las cotorras. La galápago de Florida, que si no sabéis cuál es esta que tiene en los laterales de la cabeza unas marcas rojas. Ah, sí. Que Sí, seguro sí. que habéis tenido algún amigo que tenía tortugas, pues son estas con las marcas rojas. Pues ¿qué ha pasado? Es una especie, y adivinad por qué, porque alguien las ha escapado, porque las tortugas no creo que hayan venido corriendo a España. Eso es porque alguien decía, ya no puedo cuidar a la tortuga, la libero. O libero mis 3 tortugas, pues ya está. Las tortugas van a proliferar y ya está. Dice Lu que nunca ha visto un mapache en España, yo tampoco. Voy a ser sincera. En algún caso se ha visto, pero sí que hay, muy poquitos, igual que los cerdos vietnamitas, porque los cerdos vietnamitas son animales muy grandes, o sea, son muy llamativos, como para que se te escape sin querer. Pero bueno, también es una especie. Y luego tenemos cosas que se han colado, digamos, que son, por ejemplo, bueno, el cangrejo rojo se metía a costa. Mi abuelo, sí, y mi abuelo cazaba mucho. O sea, mi abuelo pescaba muchísimo. Se metió con finalidades de caza, porque el europeo, ¿no? Claro. Pero ese se metió para cazar. Pero bueno, y luego tenemos otras especies, ¿no? La famosa avispa esta, la velutina, el avispón, ¿no? El avispón asiático, que la vespa velutina esta, pues se ha metido y esa es peligrosa. El lucio, como hemos dicho, se metió para caza. Pescado, sí. La rata negra, o sea, y podemos seguir. Un mosquito tigre, tenemos la mariquita asiática multicolor. Me da una alergia horrorosa. La hormiga argentina, o sea, la oruga perforadora de palmeras, el cangrejo verde europeo, ese también es una invasión en España, por ejemplo, porque no es de España, es de otros países de Europa, pero llega a España y es otro problema. El caracol gigante africano, almeja asiática, nematodo de la madera del pino, gusano de tubo australiano, medusa nómada, o sea, para que veáis todas las especies, he estado... Y eso estoy hablando de invertebrados. En vertebrados tenemos, por ejemplo, Va a hacer toda la lista, chicos, tranquilos. El monstruoso siluro. Eso es un problema. Y es un pedazo pez que mide 4 metros. Sí, que son muy grandes. Se come todo, porque es que a esos bichos abre la boca y se traga cualquier cosa. Que un día se va a comer un niño y vamos a tener un disgusto. Bueno, que hay un montón de especies. También hay plantas. Sí, y vegetales, vegetales, por ejemplo, la alga asesina, el lecho de agua, es decir, el alga. Esto pasa también en vegetales. Lo que pasa es que los vegetales, como no las vemos, pasan más desapercibidas, pero también es un problema. Y la solución es lo mismo, arrancar las plantas. Es que tienes que ir y, igual que arrancar malas hierbas, matarlas, porque no puedes echar, por ejemplo, un herbicida porque matas el resto de flora. Entonces, sí, es muy complicado. Es un tema que en realidad tienes que ver cada especie particular cómo intentar hacerlo de la mejor manera, y a veces la única manera que hay es una auténtica salvajada, porque irte con un aquí en medio de la ciudad es un poco complicado. Es llamativo y es un poco salvaje por lo de, es que los matáis, pero de nuevo, es como lo del bisón. Lástima, no debería usarse para peletería, pero liberarlos tampoco es la solución. A lo mejor lo que habría que hacer es, ¿cuántos bisones tienes? 500. Véndelos y cierra la granja. Y voy a venir con un inspector de la Guardia Civil, del Seprona, o de quien sea, del Ministerio, de la Administración, quiero decir, y va a venir y va a decir, usted tiene tal, vale, ¿cuándo acaba su producción? ¿Cuándo los va a matar? Sacrificar para venta de en abril, vale, en abril venimos y usted cierra su negocio. Y ya está, prohibir el uso de pieles mediante ley. Y eso punto. Sí, ya es hora un poco, ¿no? Y no, sin esto. Y si no, lo que haces es que esa persona siga teniendo su negocio, porque si no, si lo sueltas, es que estás creando otro problema peor. Porque entonces nos va a salir, estás haciendo que un tío que gana dinero con la peletería, que puede ser más o menos ético, te guste o no la piel, y la piel es mala, pero es un tío que se lo está ganando y lo tiene ahí, a coger y decir, no, vamos a aliviar bisones. Cuando ya sean una plaga, tendremos que pagar todos varios millones de euros, porque vamos a mandar a tíos a cazarlos,
y vamos a tener tras un impacto y un daño al medio de varios años que puede haber puesto en peligro otras especies y encima nos va a costar dinero a todos. Joder, pues no liberéis bisones, es decir, no, Sí, es no esto. complicado. O sea, Sí, exacto. que a mí Pero no me bueno, gusta la peletería, pero, o sea, ya, ya. hay que ser un poco, Hay que hacer las cosas a veces, pensando antes. claro, y a veces hay que, por desgracia, hay que ensuciarse las manos, hay que, Ujú. esto, porque es que no hay otra manera de ser tan específico, buscar una Dice, solución concreta. dice Font que Entonces, con la azoya, el hecho de agua, que es una planta invasora, se ha visto un sí, bichito que solo come esa planta, por lo que parece una buena claro, alternativa, pero aún no se sabe. en Es ese decir, caso, tú puedes echar ese bichito y que luego pase algo que no sabes qué. ¿Qué puede pasar? claro, la de Parque Jurásico, la vida se abre camino. Es verdad Ujú. que eso podría ser una buena solución, como hemos dicho antes. Un depredador, un animal, no tiene ese predador, para una planta no hay predador y presa, no hay esa relación porque la planta no escapa, ¿no? Pero ahí Sí, tengo una pero bueno, especie específica que come el hecho, vale, la suelto, se come el helecho, cuando no hay helecho, esta especie pues muere, ¿no? claro, pero a lo mejor pasa algo que Vale. tú no sabes. ¿Qué puede pasar? Claro, pero la vida se abre camino, y a lo mejor el insecto este, no sé qué especie será, No es un es un, bichito, no bueno, sé. es un bichito, pero bueno, un escarabajo, imaginaos, Muta. cualquiera hay. O muta o dice, joder, me estoy quedando sin comida. Voy a probar a comer el hecho autóctono. O voy a probar a comer esta planta o esta corteza Claro. de árbol. Y a lo mejor dice, hostia, pues puedo, si no hay, pues si no hay patatas, pues como tomates. Y el bicho se adapta y come. Y dices, ah, pues guay, ahora tengo una plaga de este insecto. Ujú. Y, y ya tengo un problema. Claro. Entonces, dentro de las 3 métodos de remediación, es el más peligroso, la remediación biológica, porque es eso, tienes que controlar muy, muy bien a quién metes a hacer el trabajo. O sea, lo que sea eso, como halcones o cosas de ese tipo, que Sí. puedes tener, o sea, que puedes tenerlo, digamos, controlado al individuo que estás Ujú. usando como herramienta, Sí. ¿vale? Pero Pero ya te la otra digo, se solución, supone que a Tyson le tenemos controlado y a veces pues que el ven aquí o el siéntate se lo pasa por donde yo claro, te diga. O sea, pero que es un tan... individuo. Claro. Quiero decir, a la Pero si mala, es como Tyson los huye, halcones de. se acaban los kebabs Claro, de toda Valencia, ya te digo yo. se acaban, se lo come todo el kebab. O Un sea, único perro. no kebab, solo Tlaxcala. Entonces, pero claro, está controlado, pero es uno y son animales que, como los halcones, ¿no? Están súper, súper, súper condicionados al halconero, ¿no? Están es muy raro que un halcón diga, pues me piro, es muy, muy, muy extraño porque están muy entrenados para eso. Pero un animal que suelta salvaje, Ujú. no tienes control sobre él. Y la solución química tampoco, porque a menos que encuentres una sustancia química muy concreta, o Nada, como se nada, ha es hecho que con eso... las moscas. Ya, pero... La genética podría ser una solución. Se ha hecho con algunos insectos, Bueno, ¿no? se han Esto hecho lo con los vimos. Con mosquitos. CRISPR. Mosquitos Exacto, que modificados genéticamente. Podemos tú comentarlo un los poquito por modificas. encima. Es bastante guay en realidad. Sí, Han modificado sí, de manera que solo los machos, o sea, ellos han modificado mosquitos machos. De manera que cuando se reproduzcan, los hacen en el laboratorio, los sueltan y cuando se reproducen con las hembras, la descendencia es letal. O sea, no pueden sobrevivir. Y ahora los han hecho incluso más avanzados que sobreviven una generación. Solo los machos, es decir, las hembras mueren, pero los machos sobreviven otra generación más para volver a competir. Y esto, sin modificación genética, también se ha hecho durante muchísimo tiempo, que no sé cómo se llama, pero básicamente lo que hacen es soltar machos infértiles para que claro, compitan con los machos normales, de manera que al final la descendencia reduce un poquito en esa claro. generación. Pero ahora lo que han hecho es eso, modificarlos genéticamente. Aquí en España obviamente no, porque todo esto está como da mucho miedo aquí a Europa por lo que sea, pero se ha hecho en América, se ha hecho en Florida, que tienen un problema bastante grande y además los mosquitos Sí, allí, por ejemplo, sí. anófeles pues transmite distintas enfermedades bastante graves, ¿no? Y entonces pues eso, Claro, ahora cuando se reproducen tienes dos generaciones que no da descendencia femenina, es decir, sí que acabas todo mucho más eficientemente con la población de mosquitos ese año, bueno, o eso, ese mes o lo que sea, porque ya sabes que los mosquitos enseguida tal. Y ojalá, yo lo vuelvo a decir, lo he dicho todo el verano, ojalá aquí en la Universidad de Valencia se pongan al lío porque el problema que hay aquí con los mosquitos tigre
Es Y eso extremo. es un problema. Es Y además se extremo. está viendo que, por ejemplo, hemos tenido este verano, el verano pasado, Da este no, muchísima el año reacción, ¿eh? pasado, el problema que tuvimos con los mosquitos estos, por ejemplo, que se nos colaban con la enfermedad del Nilo, que Ujú. incluso fallecieron un par de personas y tal. Claro, Es es que decir, son, eh, transportan parásitos, sí, sí. exterminamos una población, sí, pero la condición hay que ver que en este caso es porque es una invasión, ¿vale? Es una población invadida, o sea, invasora. Invasora, sí. Pero, a Entonces ver, los no mosquitos estás no se... matando a una especie de un la- ecosistema. Hay que dejar claro que los mosquitos son básicamente imposibles de exterminar, ¿vale? Claro, y eso Es aparte, decir, ¿vale? no Es muy puedes acabar difícil. con una especie de mosquitos. Lo interesante de este sistema es que sí que es muy específico de Claro, porque especie. es solo, Es ese claro, mosquito, no porque se va es, a parear con otros no, mosquitos que son de ahí y que no hay claro, y muchísimos. no Mucha impacta, por gente, ejemplo, a los que se alimenten de esos mosquitos, por ejemplo, anfibios que se alimenten de esos claro, mosquitos o a aves. ver, hay anfibios que se están dando un festín cada vez, anfibios, aves, porque hay muchos de estos Sí, pero mosquitos, quiero decir pero que normalmente ellos se alimentan de esa otros modificación, también. claro, pero que no es como el veneno, que pasa No, al claro, individuo no, y no, luego no, puede es lo afectar a cadena interesante. trófica, sino que Es para solo una para rana que se lo coma, esa especie. le da igual. Y eso es muy O sea, interesante. El caso es que mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasa ahora con las aves? Se están cargando los mosquitos. Bueno, es que esas aves desde el principio no deberían haber tenido tantísimo alimento. Tienen otro alimento, claro, otros insectos, otras especies de mosquitos que están ahí y que deberían estar ahí, pero las especies invasoras, como este mosquito que trataron, que además es que todo lo que hace este, no me sale el nombre, el señor de Microsoft, Bill Gates. claro, todo lo que hace Bill Gates, da igual lo que sea, es de malvado, porque es un señor que pone chips al parecer y que hace cosas malvadas, entonces da igual lo que haga, que sin pensar va a recibir críticas. Y la crítica más obvia es, bueno, es que estás quitándole el alimento a otros animales. No, es que ese alimento no debería estar ahí, porque lo que está No, claro. ocurriendo es Es que más, puede otros hacer insectos que, también están disminuyendo. claro, primero puedes desplazarte de insectos. Puedes hacer que las aves, por ejemplo, solo se alimenten de esos mosquitos, con lo cual no controlen las especies que normalmente tienen que controlar, porque es más fácil cazar un mosquito a lo mejor que cazar moscas. Entonces la población de moscas, me lo invento, puede dispararse. Aparte, esas aves, esos anfibios, al tener una gran disponibilidad de alimentos, de recursos, les estás facilitando que, pues, que lleven una buena vida y puedan multiplicarse fácilmente. Hmm, Con lo cual puedes, como veis, es un problema que puede extenderse a otras especies y generar problemas. sí, Y aquí nos dice que si hay relación, nos ha preguntado Elemental, que si hay relación entre la disminución de población de murciélagos y aves, depredadoras de insectos y el en aumento de Valencia. mosquitos. Yo creo Por que supuesto, no, claro. porque A no, ver, no y porque sí. no, Guille, no, porque hay más mosquitos, debería haber más depredadores, pero no los hay, entonces tiene que haber No, otro pero problema. al revés, que la disminución de estas poblaciones condiciona ese aumento de población de Ah, insectos. vale, 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 o Es decir, sea, que la creí que bajada de preguntaba si, predadores, claro, al obviamente, revés, ¿y que la sabéis bajada de por qué puede ser predadores, eso? Exacto, lo había visto al revés. Puede ser, claro, y yo ya tiro aquí la bomba, por ahí, porque es que no paran de tirar petardos. Aquí no paran de tirar sí, petardos, es verdad. entonces los mosquitos, los murciélagos y las aves no llevan muy bien la contaminación acústica tan fuerte. Y no es broma, ¿eh? O sea, yo cuando vine aquí dije, pero esto que es todo el día. Así que podría ser también por eso, que no estén a gusto aquí y se estén marchando a otras zonas. Aún Claro, así, pero el para que veáis mosquito lo tigre complejo, es que se reproduce mucho. claro, pero para que veáis, fijar lo complejo que es. Si lo miramos, lo que ha pasado Laura, por ejemplo, primero, si piensas que bajan los predadores, los mosquitos se disparan. Pero al revés, si lo ves al revés, si Claro, los como yo, mosquitos se disparan, exactamente. los predadores en teoría deberían subir porque tienen más Sí, alimentos. claro, eso es lo que pensé yo. Digo, si hay muchos mosquitos, pues estarán dando festín, pero claro, es que si no hay, pues no hay nadie que los controle. Sí, sí, o sea, pero bueno, eso sería una remediación, como lo hemos dicho, muy puntual. Es perfecta porque es tal, pero se puede hacer con mosquitos que son fáciles de tener Claro, una pero gran ¿cómo haces cantidad, eso con porque sabes tú que en cotorras? una caja así de 40 por 40 que tienes 60 mosquitos, o sea, en una habitación que puedes Claro, tener 1000 mosquitos fácilmente los modificados sueltas y genéticamente, ya son está, animales controlas un sencillos poco. Ujú. y es fácil. Pero una cotorra es muy difícil capturar muchas y esterilizarlas. Es más caro, más complejo, necesitas mucho más espacio, es un proceso más largo Ujú. y no tienes esa capacidad. Entonces, la única remediación es la remediación mecánica, ¿no? Es Claro. decir, Por ejemplo, de lo forma directa. que, lo que hacen en algunos sitios, que donde yo vivo no lo hacen, porque estamos, o sea, yo cuando por verano
en el verano voy por la calle y veo la gente que tiene las piernas igual que yo. O sea, con 20 o 30 picaduras por pierna. Es alucinante, es que están por todas partes. Pero fuimos ya más o menos en otoño, así, fuimos Guille y yo, Fabio y yo por ahí un finde y en la casa, o sea, no, era cerca, ¿vale? No era en Valencia, Valencia. En la casa no tenían spray antimosquitos, pero había mosquitos. Y dijimos, pero bueno, pues compramos, no pasa nada. Preguntamos al chico, no, es que no suele hacer falta porque aquí fumigan, pero como ya ha llegado el otoño, pues ya no fumigan, porque la temporada alta había pasado, entonces ya pues Ya, da igual, ¿no? Pero en realidad fumigar es lo de matar moscas a cañonazos, ¿no? Sí, matas los mosquitos, pero matas todo lo que hay, los malos, los claro. buenos y Claro. todo. Es lo Entonces, mismo, y lo mismo con las plantas. O sea, por ejemplo, la planta que tenía que apuntar en mis notas, que es la hierba cuchillo, la hierba del cuchillo, que se llama, que es del género Carpobrotus, lo que hace es que es una planta, entonces cualquier herbicida pues la mataría. ¿Cuál es el problema? Que es muy resistente y pueden desarrollar, que esas otras resistencias a herbicidas y a pesticidas, con lo cual exacto, te puedes crear encima super plagas, porque se vuelve ya no las resistente, mata se adapta, nada. que no las mata nada y que se ha comprobado que la única manera de, porque además estas plantas por lo visto la raíz agarra muy bien y tal, y la única manera de acabar con ellas es con un zacho. Bueno, con un zacho no sabéis lo que es porque es una palabra de mi pueblo, pero con una azada. Que no me ven. Que yo digo, yo decía zacho siempre, el zacho es la azada, ¿vale? Y solo se puede hacer cavando y desenterrando la mano. Y pues es como esto, de matarla, es la única manera. Es trabajosísimo porque necesitas gente, mano de obra para tener horas cavando y arrancando estas plantas, pero es que es la única forma. Es que es Es horrible. carísimo, es Y horrible, como lleva siempre, mucho tiempo, es ¿sabes, lenta. sabes, Guille, qué es lo más barato y lo que es mejor? No introducir especies invasoras, tener mucho más cuidado para que esto no ocurra. Y esto pasa en todo, en salud. La prevención cuesta La más prevención barata es que el tratamiento. O sea, dejar de claro, porque fumar además, te sale más barato que tratarte un cáncer de pulmón. Este es un ejemplo muy tonto, ¿no? Porque es como una relación claro, muy directa, pero es para que lo tú veamos, no lo ¿no? ves. Claro, y porque sobre todo el problema de estas invasiones, que por cierto, no soy de extremeño, lo que pasa es que yo soy un pueblo de Toledo y se decía Zacho de toda la vida, Dicen que en o sea, Canarias yo también se tengo, dice así, así que bueno, debe pero ser que está más pero extendido hay de lo que mucha gente que parece. no sabe, está más extendido de lo que parece, sí. Pero claro, el problema que tenemos con las bioinvasiones es que lo que tú dices, la prevención es la clave. ¿Por qué? Porque el primero que liberó las dos cotorras, ni Dios se enteró que se liberaron cotorras. Y Claro, seguramente pasados 2 años, mucha gente seguía sin haber visto una cotorra en su vida porque no se reproducen así. O sea, no es como salen y nada, venga ya, a poner huevo y sale. No, o sea, para que ya cuando tú ya empiezas a ver la población, es que ya hay ujú, muchísimas más. claro, O sea, ahora mismo puede haber alguien liberado una especie y tú no lo ves hasta que ya tienes miles de ellos. claro. Entonces, es muy Y eso, difícil el seguimiento en fijaros, las fases tempranas. eso es muy curioso porque eso pasa también cuando estás haciendo cultivos celulares. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre hacía cultivos de levaduras, ¿no? Iba a decir de cerveza. Yo no Ojalá, cultivaba cerveza. Hacía cultivo de lástima. levaduras. Y al principio va muy lento. Entonces tú pones un número de levaduras X y durante las primeras 5 o 6 horas el número es casi igual. Se están adaptando al nuevo medio, se multiplican un poco, Claro, pero tú no eres capaz de medirlo, porque nuestros sistemas de medición, pues entre 100 y 120 levaduras por litro, pues la verdad no lo notas, ¿no? En cambio, cuando claro. llega el momento exponencial, lo notas muchísimo. O sea, hay un momento en el que hay un cambio y que ya 20 minutos suponen un cambio que tú eres capaz de apreciar muchísimo. Entonces eso pasa en realidad en todas las poblaciones de seres vivos. Cuando tienes si Mm. tienes una bacteria, se divide y son dos bacterias, pero es que ver dos bacterias en todo el cuerpo humano no es mucho. No se Pero ve. ahora, Cuando cuando tú ya lo ves tienes es porque 10 ya a hay las 7 millones. bacterias, claro. Claro, ese es el problema. Y porque muchas veces tampoco se conoce cómo funcionan estos animales. Es decir, son nuevos y tú nunca has oído hablar, porque claro, la cotorra, pues sí, todos sabemos más o menos lo que es un loro. No hay que ser Sí, muy listo para saber que es una especie de loro periquito ave y bueno, vamos a saber que si no se alimenta de bichos, come granos, come semillas, que de nuevo, impacto sobre las especies vegetales, porque también reduce la cantidad de semillas disponibles y no brotan nuevas especies, ujú, o sea, nuevas plantas, pero no sabes cómo, pero si a ti te dicen, te meto una cosa, mira, una especie que tenía que apuntar, que fíjate,
Un vertebrado, ¿eh? Voy en la gambusia. Pues a lo mejor dice, oye, que hay una plaga de gambusias y te dicen, ah, Ah, qué bien. vale, Hay una plaga. vale. ¿Me afecta a mí directamente o Para puedo, empezar, perdona, no o sabes puedo lo que es pasar de ello una ya? gambusia. Yo te digo una gambusia y si alguien lo sabe que no lo digan en el chat, pero a mí que me digan en el chat, decid qué creéis que es una gambusia con G y con B. Gambusia. Y no la Dicen por googleéis, aquí no hagáis trampa. gambusina. ¿Es gambusina a lo Gambusina mejor? no. No, gambusia, gambusia. La especie es ¿Gamusino? Gambusia holbrooki. El gambusino tampoco. No hay ni gambusina ni gambusino. Es Gambusia holbrooki. Y a ver, ¿qué creéis que es? Dicen por A aquí ver, un ¿qué pez. creéis? Un pez, es Dicen... una broma, Ah, posiblemente. No, no, es hombre, real, dice es que lo de real. la gambusina es una broma. Gambusina. Un camarón. Es un camarón, nos van diciendo. ¿Hay quien cree que es un reptil? Gambusia, claro, Una es que suena un rana, poco nos como a dice. gamba, ¿no? Fijaos, pez, camarón, rana, puede ser una planta. Es un vertebrado, ¿eh? Pero bueno, ya, fíjate, una Vertebrado, gamba vale. gorda. Es vertebrado, así que el Gambusia, es camarón un lo siento. ave. Es un ave. ¿Es un ave? No, podría ser, ¿no? La gambusia en común. Gambusia O común. la focha y eso. La gambusia. Bueno, No, venga, pues dinos, ¿qué es? es un pez. Es un pez, ¿vale? Voy a Ah, pasar lo han sabido, Jaime un lo pez, sabía. lo han acertado, ¿eh? Lo sabía, he hecho trampa. Voy a poneros una imagen, los que estáis viendo en diferido, una musaraña, ha dicho, mira, fijaos, ¿eh? O sea, fijaos, hemos dicho una rana, un pez, un camarón, y porque os he dicho que era vertebrado, un camarón Este y, chiquito y una musaraña. Y parece fijaos, como es un un pez. boqueroncillo. Claro, o sea, Muchas gracias, es un Lu, por esas problema. 5 subs. Un besazo. Gracias, Lu. Ahí te queremos, Lu. Y, y es eso, o sea, es un pez, ni sabes lo que es. Y te han dicho una gambusia y dices, y es un pez pequeñito además, y dices, joder, no lo habrá visto nadie, o sea, que Claro, es un problema. Entonces, para que exacto. veáis el riesgo que suponen las bioinvasiones, que hablamos de ¿Y cosas qué muy come la visuales, como gambusia? son las ¿Plantas? cotorras, pues, no, pequeños, bueno, esta es la finis, no la holbrooki, pero bueno, son un poco, son más o menos iguales, quiero decir, son pequeñas ¿Pero qué variaciones dentro de come? lo que es la... Y come, por ejemplo, bueno, esta se puede tener, fijaos, de mascota, y pone que se puede dar pienso seco, ¿vale? Pero entonces, Pero, por ejemplo, se por qué es alimenta especie larvas de invasora? mosquito, le gusta. Claro. Bueno, espera, es que esta es la de en acuario. Pero, por ejemplo, las larvas de mosquito son lo que comen, por ejemplo. Vale. Pero Entonces, claro, pues puede ser que si no hay mosquitos invasores, se se acabe coman con las otras, especies claro, autóctonas de mosquito que tienen una función en el medio ambiente, ¿no? En el medio claro, está todo regulado, claro, aunque no claro. nos gusten. Claro. Fíjate, se ha introducido, es una especie que se ha vuelto invasora porque se introdujo para matar a principios del siglo XX, acabar con el mosquito Anófeles. Entonces, se metió como solución y se ha convertido en Fíjate, problema, justo lo que decía ¿vale? Elemental, que decía, yo Porque creo que la dice, solución es meter animales que coman larvas de mosquitos. Pues bueno, ya se hizo claro, porque y fijaos, ahora, lo estoy leyendo en la Wikipedia, para que veáis que no me lo invento ni nada, pero eso se metió pues para acabar con eso, porque es un vector de enfermedad, ¿no? Paludismo, malaria y todas estas cosas. Y claro, es un pez, y como tengo muchos peces, pues no tiene una sola presa. ¿Y qué pasa? Que ahora ya pasa vale, de comer mosquitos y se come el resto de cosas. Entonces, pues y ya claro, se está. come todo lo que pilla y ya está. Pues Has cargado vaya, un qué montón de pena. insectos. Claro, entonces es O que zapateros, por yo creo que ejemplo. al final es lo mismo. Yo creo que vamos al problema de que no es una solución simple, que Claro, no puedes hacer nada. A claro, no ser pero que sea solo de esa especie, seguro, 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 va a ser un riesgo introducir una nueva especie claro, y aún seguro. así Vamos. es la medida, creo que más peligrosa, incluso más que exterminar con herbicidas y pesticidas. Porque los pesticidas arrasas una zona, pero al cabo de un tiempo volverá a zona tal. Ujú. Pero con un problema de estos te estás creando otro problema a largo plazo peor. Entonces, Claro. no, Y no no es lo eso. sabes. El Y problema es que no lo sabes. no Tú lo crees sabes. que tienes todos los datos, pero como la ecología, ¿no? Es algo tan Es la complejo vida. que interfiere en tantos factores y que tú no puedes saber todos, por muy experto que seas y por muy a muchos expertos que hayas preguntado, siempre va a haber algo que todavía no sabemos. Una Claro. relación Y entre dos siempre, especies que no hemos podido analizar y que ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Entonces, pues la lías. claro, Venenos, y la hay que lías. contar con la evolución y la Disparar a adaptación. bichos, pues caes mal.
la verdad, porque no es algo agradable que yo quiera ver cuando estoy paseando por Madrid. No me apetece ir al Retiro a que esté un señor Las matando señores, cotorras, pero bueno, es algo pues muy no. complicado. Es muy complicado. Pero Y es una solución, es que no es veo que otra solución la menos mala, en plan de todas las malas, la ya. menos mala. La menos mala, De, aunque parezca la más horrible, en realidad, porque yo creo que como estamos muy... Ya no, nadie tiene claro, que matar, ¿no? Para poder comer. Eso es algo que nos afecta mucho, a mí incluida. Yo es algo que no quiero ver y que no, no me no, pero parece bien ni que alguien tenga que no, ver, ¿no? Pero es no, que claro, está no estamos pasando ahí con los acostumbrados a niños, eso, entonces nos imaginaos, está parece súper pasando con los niños y ves a un sádico. señor matando pájaros en Es medio del que, parque, pues sí, el niño traumado, ¿no? Por ejemplo. un poco, un Decirlo, poco. a ver, Bueno, a ver, es que yo creo que aquí también podríamos preguntarnos por qué nos tenemos que traumar. A ver, disparar pues no por es muy algo que natural, es. ¿vale? Pero No, no, pero quiero decir que a lo mejor también es parte de esa educación. Yo creo que sí. O sea, entender que no hay que matar animales, pero que lo que se hace es o sea, con programas como este, explicar de que lo que se hace en verdad es un, entre comillas, bien a un coste de hacer algo mal. O sea, sería un poco, sé que la decir la frase esta que todo el mundo, la ética kantiana del bien, o sea, el fin, perdón, justifica los hechos, pero es que en este caso es que no hay otros hechos que puedas hacer sin cagarla más. Ah, y no es por ni falta de respeto a animales, ni porque no nos claro, es importe el que medio, ni por tal. O sea, a veces hay es que que ser eso un no poco debería estar frío. ahí. Dice Lindauer que a lo mejor reintroducir, si acaso, depredadores endémicos, pero es que ese es el problema con las especies invasoras, que ahí no Claro, hay un depredador para esas especies. claro, pero imaginaos que metemos eso, imaginaos una especie endémica de ave predadora, el halcón, ¿no? El halcón peregrino es endémico de España, es una especie de aquí y tal. Y seguramente pudiera matar las cotorras. Vale, el problema es que el halcón no va a decir, me han metido aquí para comer cotorra. No, el halcón va a decir, bueno, ¿qué es más fácil de comer? ¿Las cotorras que se esconden en nidos y vuelan rápido o las palomas que son subnormales? Las palomas. Y te van a exterminar palomas. ¿Matan alguna cotorra? Posiblemente. Pero van a matar esto porque las palomas están más gordas, vuelan más lento porque vuelan más lento y se exponen más porque no saben esconderse las palomas. Si lo veis, las palomas muy rara vez no tienen nidos donde se puedan meter. Sin embargo, una cotorra, además las cotorras suelen ser muy territoriales, no Ujú. son en esas, no se alejan mucho del núcleo, del nido. Entonces, al Sí, mínimo peligro, vuelan al nido mientras que las palomas son más confiadas. O sea, todos hemos tenido palomas en los pies o cerca malditas porque palomas. están muy confiadas. Entonces, tú metes un halcón endémico predador y el halcón a lo mejor lo que hace es exterminarte las palomas. Que oye, que son un problema en las ciudades y lo que queráis, pero no te han solucionado el problema para el que se les ha metido. Claro, Por eso, fijaos que, y me gusta que nos deis ideas, porque siempre buscas, pero es que hay que decir sí, pero no. claro, yo Y a creo un que al lo final único sería con siempre hay algo. cetreros, pero no, los vas a matar. Es decir, se usan cetreros, pues bueno, pero tú llevas es un cetrero y matará a cotorras, pero las estás matando. Ya, ¿Que es más elegante y más bonito que con un tiro de escopeta? Vale, pero ya. las están matando. Es que yo creo que lo de los mosquitos realmente es lo más efectivo que yo he visto hasta ahora, ¿no? El mosquito infértil y además con una modificación genética, bueno, no infértil, o sea, que no es infértil, que tiene una modificación genética que permite que evita la multiplicación en la siguiente especie. Si pudiésemos hacer eso con estas aves, es decir, meter una competencia de machos que no produzcan descendencia, pero claro, cuando hablamos de aves es mucho más complicado que con mosquitos, así que al Claro, final yo creo que solo yo liberarían creo que no se va a machos. solucionar, ¿eh? Eso, entonces yo creo que por una vez el ser humano pues tiene que hacerlo tal. Y sí, es un... Y no se podría... Y a lo mejor hay alguien que dice, pues que no se maten, total, pues que se queden. Ya, pero es que fijaos que el coste, estas especies invasoras pues, cuestan mucho, mucho, dice, mucho dinero. Me gusta, por cierto, aquí me dice Pedro, se dice, las palomas estarán apoyardadas, pero saben que dar pasos de peatones, solo cuando el semáforo se pone en verde. Cierto, ¿eh? Han Selección aprendido que natural. saben que es cuando... La paloma Sí, sí, inteligente sí. sobrevive, la tonta muere atropellada. Pero eso, por O, ejemplo, los vamos, vamos, si no cuervos dice que llegan pasa un incluso más águila allá. a cazar, fíjate. En- y cazando urracas. ¿Ha visto Gamusino aquí? Pues al lado mío, entonces, porque eres vecino mío, aquí al lado de la Complutense.
Tú Así dile dónde que vives a la fíjate. gente, Guille, díselo, díselo. No, 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 que no buscarme a que por decir que maten animales. No, no, mejor que no. Ay, Guille, Vivo en si un es que no búnker. cuidas tus palabras. Él se cree que está hablando conmigo y ya está, pero en No, realidad está pero que diciéndole a veces, al mundo quiero decir, que... la gente, a veces hay que, es que es muy difícil porque son temas sensibles. O sea, a nadie le gusta decir, jo, pues está bien que maten animales. Es una frase que suena muy dura. Pero a veces es así. Me gusta a veces cuando lo hace, por ejemplo, Fran de Jungla, y dice, es que la naturaleza es cruel. Se matan, los animales se matan entre sí. A veces, Mm, pues ocurre esto. No es como en las pelis Disney. A veces, pues, las medidas que se toman, pues, no son las mejores ni las que más me gustan a mí. Ojalá no hubiéramos tenido que llegar a esto. Y cuando empezaron a haber mil cotorras, y ya se sabía que había 1000 cotorras, alguien en el ayuntamiento, que no sé quién estaba entonces, tenía eh, que haber dicho, hey, y me da igual, tenía que haber dicho, ojo, tenemos cuidado 2000 de aquí. estos bichos que no son de aquí. Pero ¿sabes Vamos a cuál es el empezar ya. problema, Guille? Que es que en política, cuando hablamos de tanto de ayuntamientos como de gobiernos, no hay gente para esto ahí dentro. O si la hay, es completamente ignorada o están de adorno y no tienen ni los estudios Claro. necesarios. O sea, no se trata de O tener una porque, carrera, tienes que ser o una porque persona cuando se dan especialista. cuenta, claro, cuando se da cuenta el político de rigor, y digo, decimos siempre cabeza política, pero esto es de un partido entero, tal, ven que les queda año y medio de legislatura y dicen, yo, que me voy a poner a partir la cabeza para quitarme Claro. ese problema de unas puñeteras cotorras, anda que se lo coma el siguiente que viene. Yo paso, si me queda año y medio aquí en la poltrona, para el que venga. Claro, al Y final no el que es por viene, mejorar pues las condiciones, entre, sino por votos. claro, es Sí, por sí, da igual quién votos sea, pasa con todos. Sí, sí. y porque la ecología no es un tema. Sí, bueno, ahora somos un poquito más verdes, pero no es uno de los Ahora temas está un poquito mejor. principales. Ya. Claro, no llama tanto atención como el paro, ¿sabes? O la Ujú. educación. Entonces, Claro, claro, es como es que secundario, son pues. problemas, Guille, que no afectan a los votantes de manera directa. O Claro, no pero sí parece, afectan ¿no? porque tengo algunos datos y para que veáis. El gasto de gestión de plantas invasoras en España, plantas, ¿eh? Plantas. Que son menos Ojo, que... Ya. entre el 97 y el 2007 fue de, agarras a vuestra cuñada, fue de más de 50 millones de euros. Solo plantas en 10 años, 50 millones de euros. Si hablamos de control de mejillón cebra entre el año 2001 y 2013, 19 millones de euros. Solo. Y en 15 años se ha estimado que aumentará hasta 110 millones de euros. O sea que ya vamos por 150 millones de euros en plantas y en mejillones. Y, por ejemplo, en Extremadura, el control del camalote, que si no el camalote es nuestro programa en chino. Lo siento, este chiste tenía que hacerlo. El camalote de Talqui. Por Dios, perdón, perdón. Porfa, Guille, Perdón, gente, ese chiste ha dolido. No, el camalote es una flor, ¿vale? Es una flor así púrpura, que es la Icornia crasipes. Y fijaos, en Extremadura, entre el año 2005 y 2011, se invirtieron más de 26 millones de euros en esta planta, solo en una planta, ¿vale? En una planta que crece así como en grandes superficies y tal. Y fijaos, o sea, ya llevamos 200 millones de euros y hemos hablado solo de plantas vegetales, mejillones cebra y una flor. O sea, y un jacinto de agua. Es un jacinto de agua, el camalote. a ver, no O es sea, que tanto imaginaos dinero, ¿no? Comparado con todo el dinero que existe, con otros. pero es dinero No, que pero te para esto hay podías que haber ahorrado sumar si eso no hubiera pasado. rata, hay que sumar mosquito tigre, hay que sumar cotorra, hay que ir sumando y sumando y sumando. Y es un dinero que nos Claro. cuesta a las arcas públicas, que cuesta a todos, que nos causa daño en algunos casos al ecosistema, a ¿Sí? nivel de agricultura y ganadería. A veces son problemas, los impactos al ecosistema, es decir, no está saliendo carísimo. Esto debería haber un plan de estado de control y mejora y no se Y presta mucha atención. prevención. Hay que Claro, y intentar prevenir todo prevención. lo posible también. Claro, claro, o sea que eso son problemas que pasan muy desapercibidos y por desgracia, pues, es que nos cuesta pasta, es Ujú. que nos duele el bolsillo a todos. Sí, sí, O sí. sea que. Pero bueno, al fin y al cabo es algo que ni tú ni yo sabemos solucionar. Como siempre hemos venido aquí No, a no, no. quejarnos, No, no, hemos venido a quejarnos, pero también a ¿no? A educar. Es poner, decir, a poner la el problema, noticia ha dado claro. la vuelta porque, jo, qué salvaje Almeida, Claro. jo, es un asesino de pájaros. Y es como, a ver, que no os guste o no sea lo que tú has dicho, éticamente correcto o bonito, no quiere decir que sea erróneo.
Y en este caso, a este alcalde le podemos, sin entrar en política, se le puede llamar y nos podemos quejar de muchas cosas de él o hablar de otras cosas de él, pero en este caso Es la ha solución acertado que el tiro, nunca mejor es dicho, como es la menos mala. a menos mala. Y Hemos si a alguien, de comentado nuevo, del y si a dinero, que a lo alguien mejor se le ha ocurrido es too mejor, sí, much. bueno, el dinero No sabemos, o ahí que ya la no... empresa no sea, pero estamos hablando del proceso, no Sí. de, digamos, el fondo económico y lo que Mm. haya detrás, de tejemanejes, si los No, hay, nosotros que de hablamos nuevo, de hablamos del especie proceso, invasora y cómo se ha cómo intentado solucionar. hacer tradicionalmente, ¿no? Claro. Entonces, en este caso es muy acertado. Si hay alguien de nuevo que Bueno, nos está muy escuchando acertado. A y se le ver, ocurre algo la solución mejor, menos muy mala. acertado, la menos mala. Muy acertada dentro de la que puede causar menos daño a otro, o que genere otro problema mayor, Sí, ¿no? Pero que es si alguien complicado. que nos está escuchando tiene una idea o sabe una manera alternativa o se le ocurre que nosotros no Sí, hemos pensado en por ella, supuesto que al tal, final, comentadla e claro. incluso intentad hacérsela llegar al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, porque al Ayuntamiento de Madrid, quiero decir, porque oye, a lo mejor no se les ocurre a nadie y tú tienes un método revolucionario, hacérselo llegar porque nos Ujú. podéis ayudar. O sea, y no a lo mejor sale hasta más barato, que eso también nos interesa, ¿vale? Sí, Pero la polémica es un ejemplo más de que la polémica y el pensamiento animalista, que ojo, que es bueno el pensamiento animalista, a veces con no cuidado. es consciente Sí, de toda la realidad. tienes que tener un poco la idea más Que, generalizada. Por cierto, Guille, nos han hecho claro, otra raid, Aquelarre de la Histeria. Muchísimas gracias por esa super hombre, raid. Bienvenidos. Estábamos gracias ya a que más o menos acabando. Yo creo que el podcast lo acabando. podemos cerrar y podemos, ya porque ya Sí, estamos repitiendo todo el rato lo mismo. O sea, yo creo claro. que ya se nos Así está que haciendo un bueno, poco pesadito. esperemos El que os haya resumen, gustado mucho a los que nos sí, escuchéis en diferido, el que resumen os es haya resultado interesante. básicamente que no hay una solución simple para acabar con las especies invasoras como las cotorras y que quizá a Que son día un de problema. hoy no conocemos una solución mejor, aparte de un mago que las haga desaparecer, es dispararlas, por desgracia, por muy sádico que parezca, ¿no? Ir por la calle con Claro, tu niño y que de repente haya un señor matando pájaros. No le hace gracia claro, a nadie. Pero claro. bueno, yo creo que no se Entonces, comen bueno, estas cotorras, creo que no, ¿eh? No no sé, sé yo he comido si alguien paloma, las... ¿eh? Paloma yo sí he comido, pero supongo que se Pero puede comer. salvaje, ¿no? Tipo Paloma Torcaz. No de Sí, Madrid. sí, La sí. del metro de Madrid creo No, que de no. Madrid no. Mi abuelo en su granja, en su corral, él tenía gallinas, ¿sabes? Y tenía Claro. palomos. Y palomas y las Ujú. criaba él. Entonces, y de caza he comido, sí, paloma. Están buenas, a mí me gusta, ¿eh? Una cosa que me gusta. Yo es que comer cosas A lo raras lo mejor se llevo pueden regular. comer. Lo llevo Oye, regular. si te comes codorniz y eso, y otra, pues porque las que son herbívoras, o sea, o insectívoras las cotorras, se podrán comer, digo yo, estarán buenas, ¿no? No lo sé. No lo sé. Podemos investigar A al lo mejor, respecto. a Llamamos lo a mejor David creamos de una moda. Diverso y que oye, Eso, que empiece, que le gusta mucho innovar también a David. la cocinilla ahí, estaría bien. Pero bueno, yo creo que Pero bueno, cerramos aquí esperemos el que os haya podcast. Si gustado. quieres, nos quedamos Sí, un ratito comentando con los que han venido para no acabar el directo, sí, pero ya cerramos el podcast. Que si no, luego es que ¿sabéis qué pasa? Que es que no me caben los archivos cuando voy a pasarlos y a subirlos. Es un lío. Entonces, no quiero pasarme de las horas para que sea más fácil la para eso, edición para mí. para Así que eso. nada, queridos polizones, esperamos que os haya gustado a los que estáis en diferido y a los que habéis estado en directo, habéis estado ahí comentando, aunque nos habéis llamado asesinos de gatos y de, y de Y que me tengo que linces. extinguir, que Hemos los guilles se extinguido guilles extingan. y de todo, pero bueno, la idea no es que nos guste matar animales, sino que hay ciertas especies como gatos, cotorras, que hacen daño a la fauna que ya está ahí. Así que, Claro, como siempre, recordar, podéis venir a verlo en directo en el Twitch. Viernes, sábado, depende de sí. la semana. Vamos anunciando en nuestro Twitter, en nuestro Discord. Y nada, que os Y si queremos. no, martes y jueves podéis ver a Laura viendo las noticias. Y si no, nos podéis escuchar en podcast en nuestro canal de YouTube, que resubimos todo. Ujú. Así que los que llegan tarde y eso siempre lo pueden volver a ver. Y gracias por estar ahí. Somos vuestra emisora clandestina. Está aquí Ataulfo, que como especie invasora que es el pobre mapache, pues está con No le nosotros, dejamos pues salir de casa. no le dejamos escapar, le tenemos aquí controlado. Le tengo un collar que si se aleja a 100 metros del camarote, le estalla y está totalmente controlado. Pero vamos. Y esperemos que os haya gustado mucho y que sea un tema que, oye, el lunes a lo mejor o después del puente habléis tomando un café con la gente y digáis, oye, pues escuché este podcast o este programa que me gustó mucho Y dame y la os dé que hablar. escopeta. Llama la escopeta. Laura la escopeta.
Madre mía, yo la escopeta Pero ya del está. gym. Qué mal, qué mal. Bueno, pues nada, Escopeta allí. hasta la próxima.